¿Quién eres? Ayúdame. Me han drogado. ¿Crees que puedes escapar? Maldito conductor. Ocúpate de tus propios asuntos. Te lo ruego, no me dejes. Sálvame. ¿Cómo te atreves? Maldito conductor. Te aconsejo que te ocupes de tus propios asuntos. Mi nombre no es maldito conductor. Mi nombre es Yeting. Yeting. ¡Qué exhibición más grandiosa! Cometiendo violencia a plena luz del día. Queda algo de justicia. Aquí en Chuchen, EIPIN número 1 del ranking Ascenso del Dragón es la ley. Esta es la posesión personal elegida por su sobrino. Entrégala y piérdete ahora y aún podrías salvarte. EIPIN del ranking Ascenso del Dragón. Chico. ¿Cómo te atreves a llamar al maestro por su nombre completo? Te garantizo que toda tu familia no verá el sol de mañana. Déjame decirte algo, si te atreves a ponerme una mano encima, el maestro no te dejará escapar. Al golpear a un perro, uno debería mirar a su dueño. Pero la cara de tu familia, ni siquiera vale una mirada mía. Déjame ver quién tiene tanta audacia para atreverse a actuar con tanta imprudencia. Maestro es él. Hoy estoy de buen humor. Así que arrodíllate y haz una reverencia rápidamente. Llámame maestro y el asunto de hoy será como si nunca hubiera ocurrido. Incluso si EIPIN viniera, no se atrevería a hablarme así. Chico, ¿cómo te atreves a nombrar a mi tío segundo? Hoy me temo que no podrás irte. Y esta Ann Monroe. Ella también debe quedarse conmigo. Ann Monroe. En 2 meses, ella patrocinó a más de 100 niños pobres para ir a la universidad. Ella es la señorita Ann. La Fundación Centenaria del Salón Ascenso del Dragón, reconocida a lo largo y ancho, apoyó a EIPIN para ser el primer enviado divino de Chuchen. Debería haber seguido la voluntad del cielo y asegurado que la gente viviera en paz y contento. Sin embargo, en realidad distribuyó el poder a ustedes, un puñado de canallas, a plena luz del día, acosando a hombres y oprimiendo a mujeres. Con razón, Chuchen, hay una atmósfera vil por doquier. ¡Qué grandes palabras! Chuchen depende de nuestra familia, Incluso si viniera el Venerable Divino, él no podría controlarme. No puede ser controlado. Escuche bien. ¿Sabes quién es mi segundo tío? Y te atreves a suplantar al Venerable Divino, faltarle el respeto a la familia, Creo que estás ansioso por reencarnar, ¿no es así? ¡Qué distorsión del bien y del mal! ¿Abusando de la ley? ¿Sabes? ¿Qué crimen merece eso? En Chuchen es la ley de la selva. Nuestra familia ejerce un poder inmenso. Y puede hacer lo que le plazca. Tú, un simple plebeyo, eres incluso menos que una hormiga. En tu próxima vida nace en una buena familia. Ven a ser un perro para nuestra familia, Eso sigue siendo mejor que morir violentamente en la calle. Hoy te haré morir sabiendo exactamente por qué. Llamaré a mi segundo tío ahora mismo. No necesitas. Yo mismo me encargaré. El banquete del ascenso del dragón es en 3 meses. Se reiniciará. Todos estos asuntos desordenados en Chuchen deben ser limpiados a fondo. Línea exclusiva. Es de esa persona del salón ascenso del dragón. Podría ser que el Venerable Divino oculto por años ha aparecido de nuevo. EIPIN. Venerable Divino. Desde que hace 2 años, para volver a dibujar el ranking Ascenso del Dragón, vino en secreto a Chuchen para investigar, pero fue emboscado y perdió el contacto. Ahora,
Todo el salón ascenso del dragón está esperando tu regreso. Ahora finalmente. Ahora. Discreto yerno residente. Soy simplemente el de la familia Lin. Yerno inútil que vive con ellos. Así que es el del grupo Lin. Claro. Tu sobrino nieto joven maestro está en el subterráneo suburbano, intentando matarme. Dentro de 3 minutos. Si no apareces asumirás las consecuencias. Venerable divino, por favor, ten piedad, yo. Y chao esta vez. Su vida podría ser difícil de salvar. Chico, ¿exageras la actuación? No. Mi tío es el Venerable divino del Salón Ascenso del Dragón, el primer enviado divino nombrado personalmente por él. ¿Qué tan misterioso y noble es eso? Su número. Incluso nuestros propios familiares lo mantienen en secreto. Y tú con tu estatus. Puedes así como así, en medio de la noche, llamar a ese viejo y convocarlo. Realmente estás montando un gran espectáculo. Tu estatus y el mío son diferentes. Ping no se atrevería a no contestar mi llamada. Lo que más odio son las personas que fingen ser importantes. Golpéalo. Espera. Tío. Segundo tío, porque estás aquí. Estás aquí para salvarme, ¿verdad? Señor. No es necesario que se moleste. Tío, este es el miserable conductor. Lo quiero muerto. Ping. No fue fácil llevarte a esta posición. Ahora parece que no solo gestionas mal, sino que también condonas las fechorías de tus subordinados. Estoy muy decepcionado. Deberías cuidarte. Venerable divino, por favor, calme su ira. Ping se siente avergonzado en su corazón. Espero su juicio. Usaste mi nombre para actuar tiránicamente afuera. Siempre he hecho la vista gorda. Ahora has provocado a alguien a quien no deberíamos provocar, y yo tampoco puedo protegerte. Tío, te has equivocado, ¿verdad? Eres el digno enviado divino del Salón Ascenso del Dragón. Él es solo un miserable conductor. No dejes que te intimide. Creo que tu lengua, ¿tampoco la quieres ya? Basta. No estoy interesado en verte resolver asuntos familiares aquí. Durante estos años, él ha cometido a menudo fechorías usando tu nombre. Gente como esta puede dominar a la gente común y la ley. Creo que tu posición como enviado divino ya no es necesaria. Divino Venerable, por favor, calma tu ira. Divino Venerable, tú eres esa persona del Salón Ascenso del Dragón. Imposible. No es él solo. Un yerno inútil que vive en casa del grupo Lin. SIGONDOTIO. Es un farsante. Farsante. Cállate. Arrastradlo y rompedle las piernas. Hacedlo desaparecer de Chuchen para siempre. Divino Venerable, perdóneme. Soy un bastardo. ¿Soy una bestia? Usted es magnánimo. Por favor, déjeme ir. SIGONDOTIO. Date prisa. SIGONDOTIO. Dios Wei. En 3 días en Chuchen quiero ver al Venerable divino. Divino Venerable, ya que ha aparecido. Por favor, regrese al Salón Ascenso del Dragón para presidir la situación. La reevaluación del ranking del Ascenso del Dragón también requiere su presencia para supervisar. Hace 2 años, el viejo maestro Lin me salvó sacrificándose para pagar su bondad. Me casé con la familia Lin, siendo yerno residente por 2 años, antes de pagar esta bondad. No me iré de Chuchen cuando se difunda mi aparición. Ziwei no podrá contenerse, ¿verdad? No ha regresado en 2 años. Dios celestial Ziwei también quiere informarle de inmediato, y apresurarse aquí para informarle. También quiero organizar un banquete de bienvenida para usted. No te molestes con eso. Solo a Ziwei le gusta hacer esas cosas. Si ella quiere hacerlo, que lo haga. En estos 2 años, he estado secretamente enviando mensajes al Salón Ascenso del Dragón, usando los recursos del Salón Ascenso del Dragón para apoyar al grupo Lin. A solo un paso, cumplir el sueño de cotizar en el extranjero de Sueke. Siguiente. Tú bajo tu nombre. Inyecta 10.000 millones en el grupo Lin. Sí. Casi lo olvido. Todavía hay alguien más. No importa, ayuda hasta el final. Recuerda. No me contactes a menos que sea importante. Es hora de terminar el trabajo. Señorita, despacio. Señorita, no sé dónde vive, así que solo puedo llevarla al hotel.
Quiero agua. Esto no es una droga para dormir, es... Rápido, póngase la ropa. No es que no pueda controlarme. Es que se me está lanzando con demasiada ferocidad. Bueno tú, Jetin. Comes de mi hermana, vistes de mi hermana. Y aún así te escabulles por fuera. Espera a que se lo diga a mi hermana. Ya valí, he pasado el toque de queda de mi suegra. ¿Qué está haciendo? Llevas tanta ropa. ¿No tienes calor? Caliente. Entonces, ¿qué tal si te ayudo a quitártela? Cuidado, cuidado. Aunque yo, Jetin, he sido yerno por 2 años. Mi cuerpo sigue siendo puro. Rápido, rápido, póngase la ropa. Me siento tan incómoda. Por favor, sálvame, sí. Ya vale. La medicina ha hecho efecto. Si no sobrevive esta noche seguramente morirá. Sálvame. Jetin. Jetin. ¿Dónde está el agua para el baño de pies? Ya son más de las 12, y todavía no ha vuelto. Señorita, hablemos con calma. No te pongas violento. Yo, la hija mayor de la familia Anne de Jim Bay. Que yo te aprecie. Es tu privilegio. ¿Por qué corres? Así que es la señorita mayor de la familia Anne. The film was translated and narrated by M Media. Oye, esposa. Jetin, vuelve aquí ahora mismo. ¿Quién llamó? No te vayas. Te apoyaré. Jetin, si no lo hago en media hora, te veo en casa. Entonces no vuelvas nunca. Hola. Joven dama, ¿estás bien? Hotel Wiwen 501. Si no viene pronto, espere a recoger el cuerpo. Parece que no podrás evitar mojarte. La medicina ya pierde efecto. Deberías poder aguantar hasta que alguien venga a recogerte. Ya vale. Jetin. Joven dama, Jetin. notifica rápidamente al médico privado.
Todos siguen despiertos. Esposa, iré a buscarte agua para lavarte los pies. Para. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está tu amante? Lin Hao. Sigo siendo tu cuñado después de todo. Háblame con más respeto. Desprecio. Eres un yerno inútil que vive en casa, y te estás dando eris aquí. Te vi con mis propios ojos, llevando a esa mujer al hotel. ¿Dónde dices que fue esa mujer? Esposa, esa invitada bebió demasiado. Tuve que ayudarla a bajar, ¿no? Estás diciendo tonterías. Dejen de discutir. De todos modos, estos días no durarán mucho más, como sea. Esposa, esposa. ¿Qué quieres decir con esposa? Quédate aquí mismo. Tu yerno que vive en casa también estás aprendiendo de otros. A holgazanear en medio de la noche. Desprecio. Mami, estoy fuera conduciendo por trabajo. No era para ganar un poco más para honrarte y comprarle cosas buenas a Suke. Con la mísera suma que ganas conduciendo un taxi, hablas como si nuestra familia Lin dependiera de ti para mantenernos. Así es. Apoyé a la familia Lin 2 años. ¿Qué dijiste? ¿Por ti? El famoso yerno que vive en casa de todo Chuchen. El yerno de la familia Lin Yeting. Si no fuera por nuestra Xueke, con su perspicacia para los negocios, corriendo por todas partes, y llevando al grupo a su posición actual. Tú no habrías ascendido con la marea. Si no fuera por ti este gafe, nuestra familia Lin podría haber alcanzado un nivel aún más alto. Si no fuera por mí, la familia Lin no habría sobrevivido estos últimos 2 años. Tú, Yeting, Esposa, tengo algo que decirte. no vas a disculparte con mami rápidamente, ahora que Yeting es tan capaz. No puedo aceptar su disculpa. Después de todo el ascenso del grupo Lin, es todo gracias a él. Hija, estás ocupada por dentro y por fuera todos los días, corriendo por todas partes, solo para ser menospreciada por este bueno para nada, con unas pocas palabras afuera, como completamente inútil. Mami se siente agraviada por ti. Yeting, te la pasas holgazaneando afuera todos los días. ¿Qué has aprendido? Te atribuyes todo el mérito. No quieres unirte a la empresa. Estuve de acuerdo contigo porque no puedes ayudarme en absoluto. Solo pido que estés en casa todos los días, lavando ropa y cocinando. Solo haz bien estas cosas básicas. Es tan difícil. Esposa, en estos últimos 2 años, en realidad ya. Ya he tenido suficiente. Divorciémonos. ¿Qué dijiste? Debería haberse divorciado hace mucho tiempo. Qué alivio. Mi padre en aquel entonces resultó herido salvándote. Antes de morir, le pidió protegerte por 2 años y te tomara como yerno residente. Ahora, el periodo de 2 años ha terminado. Si fueras un hombre de verdad, no deberías seguir acosándome. Esposa, esa fue solo la declaración pública del anciano. En realidad le prometí a tu padre que te protegería por 2 años. En estos 2 años, el grupo Lin pasó de ser una pequeña empresa a ser el líder de la industria en Chuchen. Te he estado ayudando en secreto todo el tiempo. Yeting, estás realmente loco. Para seguir aferrándote a Xueke. Incluso puedes decir palabras tan desvergonzadas. Incluso puede decir, toda Chuchen sabe que Xueke es excepcionalmente talentosa. Empezó de cero y ha llegado hasta donde está ahora. La única mancha en su reputación es tener un vampiro como tú. Esposa, ¿también crees? He manchado tu reputación. Podría ser que todo lo que he hecho en estos 2 años es completamente inútil. Inútil o no. No lo sabes en tu propio corazón. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no puedo estar aquí? ¿Te refieres a el esfuerzo de ser como un bueno para nada, frente a Suke, sirviéndote y vertiendo agua? ¿O como yo? ¿Qué puede traer a 5 millones de Suke? Joven maestro Lee. Esa clase de basura de baja categoría. ¿Cómo puede compararse contigo? Suke, no te preocupes. Una vez que te deshagas de este bueno para nada, conmigo, y el poder detrás de mí, definitivamente alcanzarás nuevas alturas. Joven maestro Lee. Deberías haber dicho antes que era por él, que te estás divorciando de mí. No lo habría entendido entonces. Y que sí lo es. No importa quién sea. Cualquiera es mejor que tú, un inútil, carga, y más merecedor de estar a mi lado. Abre bien los ojos. Y mira bien al joven maestro Lee. Luego mírate a ti mismo. Te queda algo de dignidad masculina. Suke, tengo otro regalo para ti. Este regalo nosotros. ¿Es usted el señor Taiping? ¿Qué dijo?
Quiere darle a nuestro grupo Lin. Invertir 10.000 millones. El señor E dijo que alguien le había encargado invertir en nuestro grupo Lin 10.000 millones, y también me invitó a asistir al banquete de bienvenida para el dios celestial, Ziwei. El señor E controla los de Chuchen, todas las industrias, él es la persona más importante. Además él también es del Salón Ascenso del Dragón, enviado divino nombrado personalmente. En realidad favoreció a nuestra familia Lin. O más bien fue encomendado por alguien. ¿Ahora crees? Debe ser el joven maestro Li. Esto es lo que acabas de mencionar. El regalo para Xueke, ¿verdad? Esto. Ser capaz de hacer que Ping intervenga en esa conexión. ¿Te atreves a reclamarla? ¿Qué hay para que yo no reclame? Si no soy yo podría ser tu persona inútil. Suke así es. Mi familia Ali de hecho ha ganado el favor de la persona de Ascenso del Dragón. A su debido tiempo ser incluido en el ranking de Ascenso del Dragón. No es una hazaña imposible. Este dinero es para ti, solo tómalo. Li Pen, esto es 10.000 millones. Solo considéralo él. Regalo de compromiso de mi familia y para ti. ¿Cómo es que no lo sé? ¿Cuándo podría la familia Li llamar la atención del Salón Ascenso del Dragón? Una simple hormiga del nivel más bajo. Por supuesto que no lo sabrías. Cállate, Yeting. Acabas de ver. Ya sea el Salón Ascenso del Dragón o la familia Li, todo es gracias a la habilidad de mi Link Xueke, que me eligieron. Si sigues acosándome así, solo hará que yo te deteste cada vez más. Esta es tu compensación. Firma el acuerdo. El dinero de tu familia Lin. No me importa ni un solo céntimo. Está bien. Mientras no te arrepientas, puedo firmar. Para. Nosotros, la familia Lin, no somos tan mezquinos. Ni siquiera rechazaríamos a una persona sin hogar. Persona, lleva tu equipaje al trastero del patio. Espera a encontrar un lugar donde vivir antes de irte. Entonces no molestaré tus buenos asuntos. Deseo que tu grupo Lin pueda, con la ayuda de esta familia Li, que es valorada por el ranking Ascenso del Dragón, alcance su cima. ¿Te atreves a maldecirnos? Déjalo ir. Solo quiere presumir su ingenio verbal, eso es todo. Es bastante patético, déjalo en paz. Cierto, Suke. Pasado mañana, fiesta de bienvenida. El dios celestial Ziwei, por favor llévame contigo. La familia Lin es ahora una estrella en ascenso. Conmigo acompañándote. Puedo presentarte a algunas personas influyentes de familias nobles. No fue este banquete el señor E. Por respeto a ti nos invitaste. ¿Por qué Xueke todavía necesita traer a alguien? ¿Podría ser que la inversión de ahora realmente fue de Yeting? Imposible. Ese bueno para nada. ¿Cómo podría saber a alguien del Salón Ascenso del Dragón? Creo que realmente te ha convencido con su dulce charla. ¿Y has perdido la cabeza? Joven maestro Li, solo está siendo modesto, no queriendo atribuirse el mérito. Solo haz lo que él dice. Ni siquiera menciones a ese tipo desafortunado. Tía, es lo que debo hacer. Divino Venerable, cancelar de inmediato la inversión en la familia Lin. No. Jacqueline Suke juró depender de sí misma. Está bien, entonces démosle una oportunidad para enfrentar la realidad. En cuanto al banquete de bienvenida del dios celestial Ziwei, Ziwei me ha seguido por tantos años. Su reputación, todavía tengo que mantenerla. La nueva redacción de este año del ranking Ascenso del Dragón está ambientado en Chuchen, para evitar cualquier circunstancia imprevista. Además, mi identidad aún debe mantenerse en secreto. entendido. Sin embargo, el asunto de su expulsión de la familia Lin probablemente no podrá mantenerse en secreto. Chuchen es un lugar donde el estatus determina la jerarquía. Un yerno desechado atraerá muchos problemas. The film was translated and narrated by M Media.
Anoche. Joven señorita, encontramos a la persona que la salvó anoche. Por favor, vea. Un yerno que vive en casa. Si escuché que este Yeting estaba originalmente en la familia Lin, descaradamente, viviendo de ellos como yerno residente. Pero hoy, presidente Lin, personalmente publicó la noticia, declarando que los dos han roto lazos. De verdad. Eso es genial. A toda costa. Ayúdame a encontrarlo. Joven señorita está siendo caprichosa otra vez. Esta persona claramente no es de una familia respetable. Además, es un yerno residente que fue divorciado. Incluso si quieres agradecerle, solo dale algo de dinero y despídelo. ¿De verdad crees que es un taxista? Poder llevarme ilesa. De las garras de Eki Chao. A lo sumo demuestra que es hábil. Pero después Eki Chao parecía haber desaparecido de Chuchen. Y su segundo tío, Aiping, actuó como si el incidente nunca hubiera ocurrido. ¿Crees que alguien que puede hacer que Aiping se trague esta amarga pérdida tendría una identidad ordinaria? Pero Aiping no es del Salón Ascenso del Dragón. Joven señorita, ¿Por qué haces tantas preguntas? Date prisa y encuéntralo. Dile a Ziwei que mantenga un perfil bajo. Después del banquete sigue mis instrucciones. Yeting. Por suerte mi hermana tuvo previsión, y me dijo que te siguiera. No esperaba que realmente vinieras a causar problemas. Lo dices como si fuera el lugar de tu hermana. Aburrido. Mi hermana está aquí para asistir a un banquete tan importante, y tú solo estás aquí para causar problemas. No tienes permitido ir. Suéltame. Ya quisieras. Tú te lo buscaste. Linao, Hermana, Yeting, echarte de la familia Lin fue mi decisión. Si tienes rencor, desquítate conmigo. hermana. Amablemente le pregunté cómo le había ido estos últimos 2 días. Este canalla me golpeó de inmediato. Como no me di cuenta antes de que eres tan buen actor. Yo, Tu familia es ingrata. Yeting, nuestra familia Lin te proporcionó comida y alojamiento gratis. Durante 2 años, ya es bastante malo que no estés agradecido. Pero incluso te atreves a golpear a mi hijo en la calle. Tú. Fue claramente tu querido hijo quien golpeó primero. Yo solo me estaba defendiendo. Incluso se atrevió a golpearme. Nuestra familia Lin, ¿cómo criamos a un perro rabioso que muerde indiscriminadamente? ¡Qué desgracia familiar! Yeting ha ido demasiado lejos. Discúlpate con mi mami y mi hermano. Disculparse. Yo no la toqué. Claramente está fingiendo. ¿No lo ves? Todavía quieres discutir. No es porque quiero divorciarme de ti. Y ya no podrás comer y beber a mi costa, dependiendo de mí para mantenerte. Así que quieres venganza. Contra mi familia es eso. Yeting, han pasado 2 años. Sigues siendo tan inútil como siempre. Así es. Siempre que se trata de tu propia familia, siempre. Me culpas primero, sin distinguir el bien del mal. Linsuke, ¿cuándo me darás siquiera una pizca de confianza? Confianza no la mereces. No lo merezco. Fui demasiado ingenua estos 2 últimos años. Creo. Kesuke es la verdaderamente ingenua, ¿no es así? Joven maestro Lee, ¿qué quiere decir con esto? Suke, no olvides dónde estamos. Y no olvides, para qué estamos aquí esta noche. Este es el Hotel Anai, un establecimiento del Salón Ascenso del Dragón, y esta noche, otra vez, fiesta de bienvenida. El dios celestial Ziwei honra a Chuchen con su presencia. Todas las familias nobles y los clanes prestigiosos de Chuchen se reunirán aquí. Suke, esta vez, es tu oportunidad de hacer una aparición en la alta sociedad. Mientras aproveches esta oportunidad, ¿por qué preocuparse de que el grupo Lin no pueda salir a bolsa? En cuanto a Yeting, él es solo un yerno abandonado que fue expulsado de la familia. Sin embargo, él está aquí. ¿No te parece un poco extraño? Hermana, él te guarda rencor. Debe estar aquí por venganza. Ingrato e insaciable. Seguiste a Xueke hasta aquí. Déjame decirte, hoy es la mejor oportunidad de Xueke para expandir su red. Si te atreves a arruinar nuestros planes, te despellejaré vivo. ¿Quién te dijo
que te estaba siguiendo. Podría ser que fuiste invitado. Este es el banquete de bienvenida para el dios celestial Siwei. Así es. La hospitalidad fue imposible de rechazar. Ni siquiera pude rechazarla. ¿Quién te enseñó exactamente trucos tan vergonzosos afuera? Mírate a ti mismo. ¿No crees que eres completamente ridículo? Ridículo. Solo veo a los cerrados de mente. Tener ojos sin ver, qué ridículo. Jetin, como un hombre, ¿me avergüenzo por ti? Incluso si tuvieras la mitad de la habilidad e integridad del joven maestro Lee, tampoco te menospreciaré. No debía gastar palabras con él. Que alguien saque a golpes a este bastardo de aquí, a ver si se atreve a ser arrogante entonces. Ponerme una mano encima. Me temo que ni siquiera tu dios celestial Ziwei se atrevería a tocarme un solo dedo. ¿Por qué no te callas? Te lo advierto, Jetin. Tú y la familia Lin actualmente no tienen absolutamente ninguna conexión. Será mejor que reconozcas tu lugar. Si dices algo equivocado tú mismo y te buscas problemas, no puedo controlar eso. Pero si implicas a la familia Lin, no te perdonaré en absoluto. Tan ansiosa por distanciarte de mí. ¿Estás segura de que no te arrepentirás? Arrepentimiento. Me arrepiento de no haber visto antes con claridad tu verdadera naturaleza de bueno para nada, permitiéndote hasta ahora seguir usando mi nombre y actuar imprudentemente fuera. La familia Lin no es nada especial, y no necesito tomar prestada la influencia de nadie más. Después de todo, mi disposición a asistir ya le está dando mucho prestigio a Ziwei. De acuerdo. Jetin, ya que afirmas que fuiste fuertemente invitado, y no pudiste rechazar la cálida invitación, entonces ¿qué estás esperando? Rápidamente déjanos ver tu distinguido estatus. ¿Y cuánta gente te da la bienvenida de acuerdo? Vamos. ¿Ves eso? Todos los invitados aquí esta noche. Todos son clanes poderosos y dominantes. Controlan el núcleo vital de Chuchen. Si admites ahora. Hace un momento, por odio a Suke, que dijiste esas cosas locas. Entonces podría considerar hacerte camarero. De esa manera incluso podrías conseguir algunos bocados para comer más tarde, para que no fuera un viaje perdido, ¿verdad? Familias importantes y varios poderes. ¿Crees que los tomaría en cuenta? Tu lunático. Linao, llévatelo rápido. Un simple yerno que vive en casa. ¿Cómo se atreve a hablar con tanta arrogancia? Todos los presentes están aquí por admiración al dios celestial Siwei y al salón ascenso del dragón detrás de ella. Por eso esperaron aquí con respeto. ¿Quién eres tú, una rata, para aparecer aquí? Échenlo de aquí. Si yo fuera un don nadie desconocido. Con todo respeto. Entonces todos aquí deben arrodillarse. Tú. ¿Y esta es Suke? ¿Quién tiene la historia más larga en Chuchen? Entre los jefes de familia mayores, el viejo Tian, cualquiera en una posición alta. Debe mostrarle algo de respeto. Si lo ofendes, The film was translated Estás and acabado. narrated by M Media. mi familia Tian se ha mantenido firme en Chuchen, su nombre reconocido durante décadas. Somos inherentemente más nobles que tu vida humilde. Si te digo que te arrodilles, no puedes permanecer de pie. La familia Tian de Chuchen, cuyos ancestros comenzaron en la manufactura. Incluso recibió apoyo del Salón Ascenso del Dragón en sus primeros años. De hecho, tuvo unos años gloriosos. La gloria de mi familia Tian en Chuchen. ¿Quién no la conoce? Considérate con algo de conocimiento, chico. Lamentablemente, sus descendientes fueron codiciosos y pésimas en la gestión. No solo despilfarraron toda su fortuna familiar, y afectaron a miles de trabajadores comunes, arruinando familias y causando muertes. Tonterías. Esos perros rabiosos despreciables nacieron para ser esclavos para nosotros los superiores, familias aristocráticas. Gente como ustedes merecen llamarse aristócratas. Merecen respeto y admiración. ¡Qué chiste! Tú. ¿Qué eres tú? ¿Es este tu lugar para hablar? ¿Qué? Sintiéndote culpable. Chicos, si tienes agallas, di tu nombre. ¿Quiénes desafían abiertamente a la familia Tian? Las consecuencias podrían superarte. Viejo Tian, hace 2 años se unió a nuestra familia como portero, y ahora ha sido expulsado. Él no tiene ninguna relación, en absoluto, con nuestra familia. Mi hermana se divorció de él hace mucho tiempo, ¿verdad, hermana? Anciano Tian, por favor, calme su ira. Jetin. Jetin acaba de divorciarse de mí. Está un poco agitado. Por favor, no le haga caso. Haré que se vaya ahora mismo. Jetin,
¿No me has causado ya suficientes problemas? ¿No es suficiente aún? Sal de aquí rápido. Basta. Ante los jóvenes de las familias nobles, hablar con tanta insolencia. Insúltame, Tian. Tu familia Lin. Realmente me está menospreciando, ¿no es así? Por el asunto de hoy, debes darme una explicación. Suke, no caigas en su trampa. Todavía recuerdas hace 2 años, cuando me paré frente a la tumba del viejo maestro Lin, y hice un juramento, juré protegerte, y proteger a la familia Lin de por vida. Confía en mí. Tú y yo venimos de orígenes diferentes. Y nuestras perspectivas son muy distintas. Debo considerar el sustento de la familia, el camino de los negocios. Y liderar a la familia, para que se sitúe en la cima de Chucheng, mirando a todos desde arriba. Este soy yo. ¿Y tú? Ganando 2.500 yuanes al mes, comiendo comida callejera, emborrachándote con cerveza industrial y cumpliendo tu propio sueño, todo está aquí. ¿No es esto suficiente para ti? Aún te atreves a negociar con nosotros, para rozar siquiera las altas esferas. Es simplemente que eres demasiado codicioso. Yeting, ¿de verdad vas a usar un taxi? ¿Para protegerme toda la vida? La familia Lin y yo, hace mucho que no tenemos ninguna conexión. Todas las consecuencias serán asumidas por mi Yeting solo. Lin Suke, estás tan ansiosa por distanciarte de mí. Es para protegerte a ti misma. Nuestros 2 años de afecto. No merece ser tenido. Ni siquiera puedes proteger un poco. Ya lo he dicho antes, ¿esto es obra tuya? Chico. Cualesquiera que sean tus quejas con la familia Lin, no me importa. Pero hoy eres demasiado arrogante. Simplemente menospreciando a todos, si no te castigo severamente. Me temo que en el futuro, cuando el enviado divino a Aiping se entere de esto, solo me culpará por ser demasiado blando. Vamos, atrápenlo por mí. Permitir que una persona mezquina como tú actúe con tanta arrogancia. Este enviado divino a Aiping es realmente un cabeza hueca. Tú. ¿Cómo te atreves a hablar así? Banquete de bienvenida, Dios Ziwei. Bienvenido Dios celestial Ziwei. Bienvenido Dios celestial, Ziwei. Enviado divino Enviado divino Bienvenido Dios celestial Ziwei a Chuchen. El Dios celestial y el enviado divino deben estar cansados. Yo Tian tengo. ¿Cómo te atreves a causar problemas aquí? Eres verdaderamente audaz. Divino maestro. Llegamos tarde. Has llegado justo a tiempo. Te esperamos para presidir la justicia. Dios celestial debe estar equivocado. Este joven es yerno residente de la familia Lin. Es un inútil, un gigolo que seduce mujeres para vivir. Hoy no solo se entrometió en su banquete y causó una gran perturbación, sino que también se atrevió a insultar y menospreciar a usted y al enviado divino. Estaba a punto de encargarme de él por usted, para evitarle el enojo. Así que usted es el jefe de la familia Tian. Entonces, realmente debo agradecerle apropiadamente. Para ser honesto, Dios celestial, mi familia Tian también estuvo una vez. Una familia prominente en el ranking Ascenso del Dragón. Podríamos ser considerados colegas. Este asunto menor no vale la pena mencionarlo. Entonces, según usted, debe ser corregido. ¿Qué pasa con Yeting? Como mínimo debería postrarse y rogar por piedad a todos los presentes. Luego cortarse las manos y los pies para mostrar arrepentimiento y ser expulsado de Chuchen como advertencia para los demás. Bien. Entonces, ¿por qué no te postras rápidamente? ¿Tú qué dijiste yo? No lo acabas de decir tú mismo. Primero postrarse, luego cortar manos y pies, y ser expulsado de Chuchen. Estaba hablando de Yeting. ¿Oponerse al señor Ye? Es oponerse a todo el salón Ascenso del Dragón. ¿Quién se atreve a desobedecer? Yeting. ¿Desde cuándo él tiene relación con el salón Ascenso del Dragón? Señore, ¿qué está pasando exactamente aquí? Usted es el de Chuchen, deidad guardiana. Por favor, persuada rápidamente al Dios celestial Ziwei, deidad guardiana. Aiping fue designado por el salón Ascenso del Dragón como la deidad guardiana de la gente común de Chuchen, no tu deidad guardiana. Aiping. ¿Es este el Chuchen que has diligentemente como gobiernar? Señor, su lección es bien recibida. Yo me encargaré personalmente de este asunto. Estoy dispuesto a hacer las paces. La familia Tian de Chuchan obligó a la gente a trabajar en exceso para su propio beneficio y los oprimió con su poder, perturbando el orden social durante muchos años. A partir de hoy, reclamaremos los activos invertidos en ellos, confiscar todos los activos de la familia Tian y expulsar al jefe de familia de la ciudad. Cualquiera que se oponga será un enemigo del Salón Ascenso del Dragón. Señore, no puede hacer esto.
Me equivoqué. ¿Puedo disculparme con el señor Ye? Por favor, perdóneme. La familia Tian está acabada. Señore. Señore, por favor, perdóneme. Por favor, perdóneme. Yetin. Todo es culpa de Yetin. Joven maestro Lee, ¿qué está diciendo? Todo es culpa de Yetin. Dios celestial, usted debe haber sido engañado por algún truco de este muchacho. Usted y el señor E han sido engañados. Es un mentiroso completo y absoluto. Y en lo que es mejor es en la seducción. ¿Cómo te atreves? Yo no estaba hablando de usted. ¿Insultar al señor Ye? Tendrá consecuencias aún más graves. Yeting. Al final, tú y Salón Ascenso del Dragón, ¿qué relación tienen? ¿Y cuál es tu relación conmigo? ¿Por qué debería responderte? Si realmente te apoyaste en ti mismo, para obtener este respeto y poder, ¿por qué lo has mantenido oculto hasta ahora, dejándome en el grupo Lin, para luchar sola durante 2 años, y negándote a ayudar? Oculté mi identidad porque... Todos estos años, mi apoyo al grupo Lin nunca ha cesado. Cada pedido del grupo Lin, cada inversión, fui yo ayudando en secreto. Estas torpes mentiras, ¿cómo esperas que las crea? Pero sí, te apoyaste en esos métodos turbios para ascender al Salón Ascenso del Dragón. Entonces, eso realmente no tiene nada que ver conmigo. Simplemente me da asco haber criado a un hombre así, durante 2 años enteros. ¿Quién te dio las agallas para hablarle así? Sabes que él es un dragón. ¿No eres digno de estar de pie y hablar con el señor Ye? Arrodíllate. Ye, señor Ye. Ziwei. Escuché al joven maestro Li decir que tienes una relación cercana con la familia Li. ¿Quieres elegir a los Li para el ranking Ascenso del Dragón? ¿Es esto cierto? Sobre la nueva versión del ranking Ascenso del Dragón, aparte de nuestro divino venerable, a nadie más se le permite participar. En cuanto a esta supuesta familia Li, nunca he oído hablar de ellos. Realmente se están sobreestimando. Joven maestro Li, usted. Será mejor que reces para que puedas ser perdonado por el señor Ye. De lo contrario, afectará a toda tu familia, haciendo difícil que se establezcan en Chucheng. Señor Ye, ¿cómo se debe tratar a esta persona? Ya que juró morir para estar en el mismo frente que la familia Tian. Entonces, Yeting, no me importa qué métodos despreciables usaste para hacer que el dios celestial Ziwei te obedeciera. Te aconsejo que no seas demasiado arrogante. Sé indulgente cuando puedas. El joven maestro Li fue forzado por las circunstancias. Esta Linsuke realmente tiene doble moral. Justo ahora, cuando Li Pen estaba intimidando a la gente, ella no era tan bondadosa. Señorita Lin, ¿significa esto que Yeting se ha aferrado al dios celestial Ziwei? El dios celestial Ziwei está defendiendo la justicia. No digas tonterías si no entiendes. de acuerdo, si fuera yo no sería indulgente. Tengo el capital para ser arrogante. Pero él no. Yeti. Puede que hoy tengas la sartén por el mango, pero nunca has pensado que en el futuro tú también tendrás un día en que seas abandonado. La familia Tian y la familia Li, con una base centenaria, se mantienen firmes. Si quieren tomar represalias contra ti más tarde, será cuestión de minutos. Que lo intenten entonces. Se atreven a desafiar al Salón Ascenso del Dragón. ¿Qué les pasa a aquellos que No quieres salvarlo? De acuerdo, te daré una opción. O bien la familia Li es aniquilada. 2 años. Mi apoyo silencioso a la Grupo Li será continuado. O tú y yo rompemos lazos. De ahora en adelante, confía únicamente en luchar a tu lado, el llamado Li Pen que puede, para llevar a tu Grupo Li a su cima. Te estoy dejando elegir. Suke, no escuche sus tonterías. Usted llevó al Grupo Lin paso a paso hasta donde está hoy. Todo es su logro exclusivo, con la asistencia total de mi familia Li de ahora en adelante. ¿Por qué se preocuparía por no tener un futuro? Ese Yetin. Él es solo un bueno para nada que depende de las mujeres. No se deje engañar nunca por él. Yeting, tu capital solo se arrastra fuera de su cama, la cama de una mujer, y luego arrastrarse a la de otra, si te apoyas en estas cosas, para ser tan agresivo e implacable. Entonces, felicidades. Has logrado refrescar mi nivel de asco por ti. Linsuke.
No me hagas parecer como tú. Yo, Yeti, he alcanzado mi posición actual paso a paso, confiando en manos manchadas con la sangre de mis enemigos. Estos últimos años me he dedicado a ti. Ha mostrado devoción hacia los familia Lin. No tienes que estarme agradecida. Pero no puedes calumniarme así. Ya basta, Yeting. ¿Por qué quieres borrar mis esfuerzos? Y luego fabricar tus propios logros de la nada. ¿Satisface esto tu vanidad masculina? ¿O simplemente disfrutas engañándote a ti mismo? Ya que nunca has tenido ni una pizca de confianza en mí de principio a fin. Entonces, ¿qué más hay que decir? The Ziwei, film was translated ¿entendiste el and significado de la narrated by señorita Lin? M-Media. Esté tranquilo, señor. De ahora en adelante, el Salón Ascenso del Dragón, no intereses con el Grupo Lin, tendrá ningún trato comercial. Yo, Link Sueke, nunca me apoyé en ningún poder. Y nunca dependeré de nadie en el futuro. Lideraré el Grupo Lin, ascendiendo paso a paso. En cuanto a ti, solo te hundirás más y más. He dicho todo lo que tenía que decir. He hecho todo lo que tenía que hacer. Mi deuda de gratitud con el viejo maestro ahora está saldada. Estás por tu cuenta. He interrumpido tu banquete. Por favor, continúen. Yetin, todavía tengo algo que decir. Vine específicamente por ti. Espérame. Este acuerdo de transferencia de acciones. ¿Alguien sigue en desacuerdo? Seguro que nadie estaría en desacuerdo, ¿verdad? Si no, a partir de hoy, el joven maestro Li poseerá el 20% de las acciones del Grupo Lin, convirtiéndose en el mayor accionista aparte de mí. Me opongo. Yetin, Yetin, baja eso. Este acuerdo tiene. No puede ser firmado. ¿quién te crees que eres? Para interferir con nuestros secretos comerciales. Puedes siquiera leer. Solo mira. Yetin, ¿no me has causado ya suficientes problemas? No es suficiente. ¿Qué haces aquí de nuevo? Lo sé. Fuiste abandonado por ese dios celestial Ziwei. Abandonar. Y ahora has vuelto a aferrarte a la pierna de nuestra Xueke. Canalla inútil. Nuestra Xueke te encuentra asqueroso. Fuera de aquí ahora. Él nunca tuvo la intención de invertir en ti. Si no me crees, pídele que transfiera el dinero ahora. Mira si puede conseguir 1.000 millones. Joven maestro Li, ¿qué tal si The film was transfieres el dinero primero y luego translated nosotros? and narrated by M-Media. ¿Hablas en serio, Linsuke? Te he estado ayudando con todo mi corazón y alma, y con solo una palabra de este chico, ahora dudas de mí. Has olvidado cómo escaló la escalera social, y luego se dio la vuelta para intimidarte. Está bien. Estimados accionistas, permítanme presentarles a todos. Esta persona es el que fue expulsado de la familia Lin. El yerno que vivía en casa y fue expulsado, Yetin, se divorció de Suke hace poco. Inmediatamente después se aferró a la cabecera del dios celestial Ziwei. Todos ese era el Salón Ascenso del Dragón. Ahora ha caído en desgracia. Y se ha dado la vuelta, corriendo de nuevo para adular a Suke. No es así. Déjame decirte. La mujer y la riqueza que yo Lipen deseo. Solo eres apto para mirar. Alguien de tu humilde origen. Solo es apto para ser pisoteado bajo mis pies. Yetin, deberías irte rápido. Quedarte aquí solo te traerá humillación. No te atrevas a irte. No me importa lo que quieras. No eres lo suficientemente digno. Vine aquí hoy no para ver vuestra demostración pública de afecto. Estoy aquí para decirte. No se puede confiar en esta persona. No puedes entregar el Grupo Lin a él. Créelo o no depende de ti. Yetin, apúrate y cierra tu sucia boca. Mira. Los reporteros ya han difundido la noticia. Ahora toda Chuchen sabe. Voy a invertir en el Grupo Lin.
Podría ser falso. No es esta la de tu padre y tu hijo, táctica habitual. Dar una de cal y otra de arena. Este truco infantil. Suke, no lo creerías, ¿verdad? Esta es la de Chucheng, mayor y más autorizada empresa de The medios. film was ¿Cómo podría ser falso? translated and narrated by M Media. Yeting, no me importa si hoy haces esto por amabilidad o con algún otro propósito. De ahora en adelante tú no debes interferir más en mis asuntos y los del grupo Lin. No quiero volver a verte en el futuro. Por favor, compórtate adecuadamente. Hija. Debe estar aquí por dinero. Mira su tono. Claramente te está amenazando. Si quieres dinero. Ven. Yetin, lame la mesa hasta dejarla limpia para este joven maestro. Si lo haces bien, este joven maestro te recompensará con un trabajo de limpiador de inodoros. Te daré 2000 al mes. Es suficiente. Yetin, suelta Yetin. Tengo la del viejo maestro Lin, certificado de acciones que me dejó. El 23% de las acciones. ¿Crees que tengo derecho a oponerme? ¿Qué es esto? 23% imposible. Es cierto, el viejo maestro Lin se lo dejó a él. ¿Hay algún error aquí? Esto está verdaderamente más allá de las expectativas. Sí. Imposible. ¿Cómo es esto posible? Realmente es la letra de mi padre. Realmente dejó todas las acciones a ti, en lugar de a mí, su propia hija. Tú, alguien de otra provincia, un taxista. Tuviste una suerte increíble al casarte con la familia Lin. Como pudo el viejo maestro Lin confiar en un forastero y hasta transferirte acciones? ¿Cómo es que no lo sabemos? Este es el último deseo del viejo maestro Lin. Por supuesto que tú no lo sabrías. Gracias. Hoy me salvaste la vida. Seguramente te lo pagaré. Dime cualquier deseo que tengas. Yo, Lin, no tengo otras peticiones. Tengo una esposa en casa, y un hijo y una hija. Si es posible, por favor, protégelos por mí. Puedo hacerlos inmensamente ricos. No puedo hacer nada más. Solo 2 años. Mi hija es ingenua y orgullosa. Si el grupo Lin se le entrega a ella, quizás no sea capaz. Te daré el grupo Lin. Todas las acciones que poseo, a ti. Échale una mano cuando sea necesario. Estaría eternamente agradecido. Está bien. Te lo prometo. Imposible. No he visto esto. Esto debe haber sido falsificado por ti. Esto es falso. Este acuerdo. Ya lo he hecho notarizar. Eso es una fotocopia. Aunque te lo comas no importa. Este acuerdo de transferencia de acciones, deberías hacerlo notarizar, para evitar que lo usen contra ti. Sí. Delante de mí. Será mejor que lo ocultes. Sus mezquinas intenciones otra vez. No podrás soportar las consecuencias. Tú. No creas que solo por unas palabras de un muerto puedes competir conmigo. Suke, recuerdo que me dijiste. Cuando mi padre falleció, solo Yetin estaba presente, ¿verdad? Ahora está claro. Fue Yetin quien lo hizo. Mira, ahora sus verdaderos colores ha sido revelado. Esto es exactamente lo que pretende. Exacto.
En ese momento tu padre estaba enfermo. Y él fue quien lo envió al hospital. Apenas se aferraba a la vida, obligándose a pedirle a Xueke que te llevara a la familia Lin. Y nos pidió que te protegiéramos. Debe haber sido amenazado por ti. Ahora Xueke dice que quiere divorciarse de ti, y tú estás otra vez codiciando el grupo. Si no fueras tan malintencionado, ¿cómo podría todo esto ser tanta coincidencia? Viejo maestro Lin, en efecto murió para salvarme. Pero la razón, no me conviene decírtela. Aunque te lo dijera no lo creerías. Todo lo que quiero hacer, bondad por salvarme la vida, es pagar la del viejo maestro Lin. ¿Y tú? Y todos ustedes. No tienen ninguna conexión con ello. Xueke, ¿por qué sigues escuchando sus tonterías? Él es el asesino que mató a tu padre. Es al no escucharme, que el viejo maestro Lin habrá muerto en vano. El maestro Lin lo sabía hace tiempo, que ustedes no eran los herederos adecuados del grupo Lin. Por eso me confió las acciones. Para proteger a su familia y al grupo. Si no fuera por ustedes ahora, queriendo entregar el trabajo de su vida en bandeja de plata. Originalmente quería voluntariamente transferir las acciones a Suke. Estás actuando diciendo tanto. ¿De qué sirve? No me importa tu notarización o la falta de ella. Mientras no salgas por esta puerta hoy, esas acciones seguirán perteneciendo a Suke. Li Pen, ¿qué estás haciendo? Te sobreestimas. Li Pen, ¿cómo te atreves? La pequeña familia Li se atreve a ignorar la ley, disponiendo arbitrariamente de las vidas ajenas. Debería mencionarle. Mencionale esto a mi papá, y que le investigue a fondo los antecedentes de la familia Li. Señorita Ann está exagerando. Solo estaba bromeando con Yeting. Entonces hoy estás aquí para presumir de tu nueva y poderosa conexión. Tu objetivo ha sido logrado, así que puedes irte ahora. Los asuntos de nuestro grupo Lin no son de tu incumbencia. Señorita Lin, Yeting está aquí para ayudarte a proteger el grupo Lin. Si hay tú aceptas los términos de Li Pen, mañana serás expulsada. Esa fue mi elección. Yo, Lin Xueke, puedo tomar una grupo que no tenía nada, el grupo Lin, y hacerla pública. También puedo sacarla. Situación difícil actual. Li Pen invirtió en mí, porque aprecia mi habilidad. ¿No tiene nada que ver con nuestra relación personal? A diferencia de Yeting, quien solo puede depender de relaciones románticas para adorar su propia reputación. Yo, ¡qué asco! Lin Suke, has sido una señorita mimada mucho tiempo. Volviéndote más ingenua con la edad. Es un hombre lascivo, quien el mes pasado todavía estaba involucrado en un escándalo con una modelo joven, un playboy como él, porque aprecia tu habilidad. De repente se convirtió en un genio de la inversión. En este círculo, has estado por aquí al menos 2 años. Incluso con los pies deberías darte cuenta. ¿Es eso posible? Suke, no escuches sus tonterías. Esa joven modelo y yo. Cállate. Érase una vez el viejo maestro Lin. Falleció repentinamente. El grupo Lin era solo uno, con menos de 100 empleados. Tú, una joven, una heredera mimada, que acababa de graduarse de la universidad. Nunca había puesto un pie dentro de una fábrica. Los abrumadores pedidos solo requerían que levantaras la mano y firmaras. ¿A eso le llamas esfuerzo? No fue un logro de Xueke. Acumuló a lo largo de su vida. Fueron las conexiones que nuestro viejo maestro Lin. Ni un solo céntimo de relación. A un hombre inútil como tú. Ahora lárgate de mi vista. Antes, por respeto al viejo maestro Lin, no quería discutir contigo. En la superficie trabajé incansablemente. Pero en secreto, siempre estuve apoyando a tu grupo. Al final lo que obtuve fue tu interminable humillación y traición. Afortunadamente alguien me dijo que la bondad debe ser respondida correctamente. Si otros me respetan un poco, les devolveré con creces. Pero si alguien me ofende, no me culpes por no mostrar piedad. Bien, no muestras piedad. Entonces no tengo nada que ocultar. Hoy delante de todos los accionistas. Explica claramente a todos. Fuiste tú quien secretamente instigó al dios celestial, Ziwei, para que todos los socios detuvieran su cooperación con nuestro grupo. Sí. Yeting, sospecho seriamente que tú eres esquizofrénica. En un momento te jactas con confianza de cuánta riqueza trajiste al grupo Lin. Y al siguiente te esfuerzas mucho para destruir todos mis esfuerzos. Si quieres venganza, ven a por mí sola, no impliques a los demás. Hasta un perro sabe mover la cola. Pero el director general Lin, qué cabrón desagradecido. Traicionando a los tuyos, tu ingrato que pagas la bondad con malicia, y todavía tienes el descaro de heredar las acciones del antiguo director general, las desprecio. Haré que Ziwei detenga toda cooperación con el grupo Lin. No hice todo eso escuchándote.
¿Cómo es que todavía no estás satisfecho? ¿Cómo podría yo permitirte arruinar estas colaboraciones? Pero fuiste tú quien lo dijo en ese entonces, que cortaras lazos conmigo, que no dependieras de mí y que confiaras en tu propia fuerza para alistar tu grupo en el extranjero. Pero estos contratos fueron lo que yo durante los últimos 2 años luché por conseguir uno por uno. Todos pueden testificar. Está bien. Entonces te ayudaré a recordarlos uno por uno. ¿Cómo surgieron estas colaboraciones? Al 8º día después de que mi padre falleciera, sucedí como director general del grupo Link. Ese mismo día, 2 de los antiguos socios de mi padre me presentaron a una feria de inversiones. Los organizadores, más tarde, gané la licitación con éxito, trayendo a la grupo 8 millones en ganancias. Tú en ese momento eras perezosa y glotona para nada. En ese momento, y sabías redactar un pliego para una licitación. Descargaste una plantilla de internet y la presentaste. Originalmente solo querías probar suerte, y de forma inesperada ganaste la licitación. ¿Crees que fue una coincidencia? ¿O fue gracias a tu padre cuando era joven, quien los conoció en el taller mecánico, a 2 viejos amigos? ¿Qué clase de genio de los negocios? Ella es solo una jovencita ingenua. Todo esto son coincidencias. Hace medio año, Hace medio año, con distribuidores extranjeros, negociando pedidos de exportación. Ni siquiera pudiste responder el volumen de producción anual del grupo. El precio unitario superaba al de mercado, 20%. ¿Crees que valoraban tu fuerza? Y esa vez negociando con la parte fronteriza. La otra parte, en medio de la noche, te invitó a un club de karaoke y te emborrachó. Si no hubiera aparecido a tiempo, habrías sido engañado hace mucho tiempo. La fábrica que la grupo construyó en las afueras, ¿cuántas veces la inspeccionaste en un año? ¿Cuántos departamentos tiene el grupo? Lo sabes. Además de los pedidos que recibiste voluntariamente, ¿alguna vez buscaste clientes activamente? Linsu que sal de tu torre de marfil. En realidad es débil y no aguanta un golpe. Dije una jovencita. ¿Cómo va a asumir tanta responsabilidad? Si como dice el dicho, el hijo hereda el negocio del padre. Ustedes mírenla. ¿Dónde ha heredado? Siquiera un poquito del viejo maestro Lin. ¿Qué derecho tienes a criticarme? ¿Qué derecho tienes a creerle? No creo que esté mintiendo. Esto no es verdad. Señorita Lin, Yetin también hace esto por tu propio bien. En lugar de halagar ciegamente, mejor que enfrentes la realidad antes. Si no lo crees, llama a tus colaboradores y pregunta y lo sabrás. SUPRF el Wu. Suke, nunca caigas en sus trucos. Y seas engañada. Intenta suprimirte. Para que bajes la guardia. Y se apodere de tus bienes. Es solo un taxista. ¿Cómo podría controlar fuerzas a nivel mundial? Solo está intentando engañarte y estafarte. Exacto. Así es. Aunque no tenga la habilidad. Yeting es solo un conductor que solo sabe hablar mucho. No tiene derecho a juzgarme. Suke, no dejemos que este idiota arruine nuestro plan. Firmemos el contrato. Podemos firmar ahora. Pero Li Peng, Suke, no dudes más. Firma esto, y 1.000 millones estarán en tu cuenta. Fírmalo. ¿Cuál es la prisa? Aprovechas la ignorancia de Linsuke en negocios. Mi padre y yo llevamos más de 10 años en negocios, y nunca he oído hablar de... La inversión no está en la cuenta, pero firmó un contrato. así es. Li Peng, ¿qué tal? Esperamos un poco más. De acuerdo, haré una llamada y preguntaré. Suke. Mi padre está un poco ocupado ahora mismo, pero te garantizo, definitivamente estará en la cuenta en 10 minutos. Sin prisa. Entonces esperaremos otros 10 minutos. Tú. No es tu lugar para hablar aquí. The film was translated and narrated by Suke. M Media. ¿Qué quieres decir exactamente? No confías en mí. Incluso trajiste a este idiota para humillarme. Si no quieres esta inversión, hay mucha gente esperando, rogando a este joven maestro por ella. Li Peng, eso no es lo que quise decir. Yo, joven maestro Li, por favor no se enoje. ¿Cómo podríamos no confiar en usted? Todo es culpa de ese alborotador, interfiriendo. Déjame decirte.
si te atreves a arruinar mi buena acción hoy. Se lo diré a Linao. Te golpeará cada vez que te vea. Mientras no tema brazos rotos ni piernas lisiadas. Puede intentarlo. Jetin, no eres bienvenido aquí. Sal de aquí ahora mismo. ¿Estás seguro de que no te arrepentirás? Si tienes agallas, dile la verdad. Veamos si te escuchan a ti. ¿O a mí? Jetin. Has intentado repetidamente detener mi inversión en el grupo Lin. Así que parece que quieres intervenir y salvar al grupo Lin. Bueno, en ese caso, ¿qué tal si le doy esta oportunidad? Puedes dárselo. ¿Estás bromeando? Está bien. Ofreceré 10.000 millones. 10.000 millones. ¿Estás seguro de que no son 100 yuanes? Sí, 10.000 millones. Jetin. No son los problemas que me has causado. Ya suficientes. Te los ruego, busca otro lugar. Para presumir, de acuerdo. Creo que una mujer rica te abandonó. ¿Tu cerebro te está volviendo estúpido? Esos 100 yuanes. Guárdalos para registrarte en el hospital psiquiátrico. No te apresures a hacer el ridículo. Jetin, 10.000 millones es demasiado. Me temo que por ahora no podré conseguir tanto. Solo relájate y disfruta del espectáculo. Si tú, Yeti, no. ¿Puedes producir 10.000 millones? No. Si puedes producir 100 millones, entonces delante de todos, me arrodillaré y te llamaré papá. Te haré 3 reverencias, ¿qué te parece? No estás calificado para ser mi hijo. Pero si te arrodillas ante mí, quizás lo acepte a regañadientes. 10.000 millones. No sé a cuántas mujeres tendrías que seducir para conseguir eso. 3 días son suficientes para ti. 3 minutos. Invierte 10.000 millones en el grupo Lin. Acreditado inmediatamente en la cuenta. Deja de actuar aquí. Nadie tiene tiempo para ver tu actuación. Fuera. Todo lo que hago hoy no tiene nada que ver contigo. Simplemente no quiero los esfuerzos del viejo maestro Lin sean entregados por ti. Por lo tanto, Haga lo que haga, no tienes derecho a interferir. Director General Lin, 10.000 millones han llegado a la cuenta de la grupo. ¿Qué dijiste? Realmente son 10.000 millones. No está mal. La eficiencia esta vez es bastante buena. Jeting. ¿Estás diciendo que estos 10.000 millones son obra tuya? Hay una segunda persona en Chuchen que se atrevería a invertir tanto dinero en un grupo incipiente. El dinero ya ha llegado. El acuerdo de transferencia de contrato puede ser rescindido ahora. Terminar que no terminar nada. Este dinero debe haber venido de la familia Lee. Es solo que este bueno para nada casualmente hizo una llamada y te engañó. Quien realmente se preocupa por ti es el joven maestro Lee. Originalmente era 1.000 millones. Mira ahora. Son 10.000 millones completos. Li Peng. Así que estos 10.000 millones fueron transferidos por ti. ¿Cómo pudo transferirse realmente? ¿Cómo manejó esto el asistente? Incluso añadieron un 0 extra. Ahora estamos perdidos. Por supuesto. De lo contrario, ¿quién pensaste que era? Ya tiene ese bueno para nada. Es solo que el joven maestro Lee es verdaderamente rico y poderoso. Él es verdaderamente de nuestro grupo Lin, la gran estrella de la suerte y benefactor. Sí. Un gran benefactor. Estas personas no tienen remedio. ¿Qué está pasando? No acordamos 1.000 millones. ¿Cómo se convirtió en 10.000 millones? Yo tampoco lo sé, joven maestro. No habíamos acordado no transferir dinero sino conseguirlo gratis. Pensé que eras tú quien encontraría la manera de hacer que me lo devuelvan. Te daré una oportunidad. Diles la verdad. Te lo advierto, Yetin. No arruines mis planes. En Chuchen, si quiero que alguien desaparezca, es simplemente sin esfuerzo. Si quieres vivir, entonces mete el rabo entre las piernas y escóndete obedientemente. Completamente arrogante. Parece que los rumores sobre el sitio de construcción desarrollado por la familia Lee, donde decenas de trabajadores murieron o resultaron heridos, y las quejas no dieron resultados, son ciertos. Valen las vidas de unos pocos plebeyos. A lo sumo encontraremos a algunas personas para asustar a sus familias. Y no se atreverán a causar problemas de nuevo. Eres igual que ellos. Nacido para ser perros pisoteados bajo mis pies. Entonces resulta, accidente grave anual primero causado por humanos, que, hecho por el hombre,
No digas tonterías. O te buscarás problemas. No habría causado un problema tan grande. ¿Y qué si mi familia Lee lo hizo? Me gustaría ver quién se atreve a decir que no. Mi padre controla ambos mundos. Su poder es inmenso. En Chuchen. Mi familia Lee es el cielo mismo. Nadie se atreve a desafiar al cielo. Li Pen, estás loco. ¿No tienes miedo de que se lo diga a mi padre yo? Adelante y díselo. ¿De verdad crees que te tengo miedo? Jinbei está lejos del alcance del emperador. Incluso si realmente ayudaste a esas personas a obtener justicia, a lo sumo es solo cuestión de gastar algo de dinero. Una vez que dejes Chuchen, este seguirá siendo el dominio de mi familia Lee. Está bien, ya que nadie se atreve a tocar a tu familia Lee. Entonces déjame encargarme de ustedes, canallas. Traigan al patriarca de la familia Lee que confesara sus pecados ante mí inmediatamente. Si quieres morir solo dilo, chico. Mi padre es alguien a quien puedes mandar a tu antojo. No me digas que solo estás fanfarroneando, chico. Incluso si hoy realmente logras llamar a mi padre, aún no cambiará el resultado de hoy. Entonces tendremos que ver la vida de tu padre. ¿Qué tan duro es? Esos pocos residentes tercos del Xi se ha encargado de ellos, garantizado que no quedan rastros. Descanse tranquilo. ¿La invitación para el dios celestial Siwei? Hemos recibido una respuesta ya. No. Se rumorea que el dios celestial Siwei ha llegado a Chuchen para redefinir el ranking ascenso del dragón. Mi familia Lee ha puesto mucho esfuerzo. Pero frente a esos nobles, somos solo nuevos ricos. Mientras aprovechemos esta oportunidad y volvamos a entrar en el ranking ascenso del dragón, haré que esos descendientes nobles todos me llamen padre. Li Tian, ¿dónde estás? Dios celestial Siwei, estás aquí para llevarme a ver. Li Tian, has sido arrogante por tanto tiempo. Es hora de que te traten como es debido. ¿No querías ver al venerable divino? Vamos. Dios celestial Siwei, te lo digo. Incluso si tienes a la familia An respaldándote, aún puedo hacer que, como esos trabajadores migrantes, mueras sin siquiera saber cómo moriste. Ciertamente recuerdas las malas acciones que cometiste una por una. No te preocupes, ajustaré cuentas contigo. Yeting, puedes insultarme como quieras, o causar problemas, puedo tolerarlo todo. Pero si te atreves a provocar a la familia Lee, nadie podrá protegerte. ¿Conoces a la familia Lee? ¿Cuán poderosa es su influencia en Chuchen, especialmente Li Tian, el jefe de la familia Lee? Pide disculpas rápidamente al joven maestro Lee ahora, y quizás aún pueda rogarle que te perdone la vida. Es demasiado The film tarde. was translated Te haré and experimentar ahora narrated mismo by las M. consecuencias de ofenderme. ¿Quién te dio tanto valor? ¿Qué estás haciendo? Señor, la persona ha sido traída. Papá, ¿por qué estás aquí? Es por 10.000 millones, no lo soy. Señor Lee, gracias por nuestro grupo Lin invertir 10.000 millones. ¿Qué 10.000 millones? ¿Cómo podría yo estar interesado en tú? Eres una grupo rota. Y gastar dinero debo estar loco. Director General Lee, usted es verdaderamente un hombre ocupado con poca memoria. Si no fuera por usted, ¿quién invertiría en nuestro grupo Lin con tanto dinero? Fue el Salón Ascenso del Dragón, bajo la instrucción del señor Yeting, quien invirtió en el grupo Lin con 10.000 millones. ¿Hay algún problema? Yeting, ¿eras tú de verdad después de todo? ¿Por qué no me lo dijiste? Señorita Lin, has perdido la memoria. Yo solo probé más de una vez, pero hiciste la vista gorda. Y solo crees a este joven maestro Lee. Solo te apoyas en mujeres, y obtuviste alguna compensación, ¿no? Suke. Él solo tiene el respaldo de la familia An. O quizás encantó a alguna mujer y ascendió a un estatus superior. Él simplemente es, cállate. Es el señor y alguien a quien puedas ofender, papá. ¿Por qué no te callas? Papá. Este chico es muy imprudente. Señor Ye, por favor, no le haga caso. Tu hijo es muy capaz de verdad. Justo ahora amenazó con hacerme desaparecer silenciosamente en Chuchen. No es incompetente en absoluto, es muy impresionante. Papá, estás equivocado. Cállate. Estás equivocado. Él no es una figura importante. Él es el que fue echado de su casa. Ese pésimo taxista. Tú sí dices una palabra más. No te perdonaré. Primero fueron 10.000 millones, luego fue el señor Ye. Ya valí qué tipo de respaldo tiene realmente Yeting. ¿Qué puede hacer que Dios Celestial y la familia Lee se inclinen en señal de lealtad? Director General Lee, ¿hay algún malentendido aquí? Malentendido. Cierto, hay demasiados malentendidos.
Discutámoslos uno por uno. Entonces empecemos con la reunión de accionistas de hoy. Litian. Según tu hijo, planeas en el grupo Lin invertir 1.000 millones. De acuerdo. Cuéntanos tu gran plan. Esto, Si te atreves a mentir una sola palabra, ya sabes las consecuencias. todo esto fue una trampa tendida por Li Peng y por mí. Simplemente no hubo ninguna inversión de 1.000 millones. ¿Qué significa esto? Papá, ¿qué estás haciendo? Nuestro plan está a punto de tener éxito. Despierta, papá. Cállate. Alguien sujete a este mocoso por mí. Papá. Papá. Quería usar el retraso en seguridad de fondos como excusa. Para primero forzar a la familia Lin a firmar el acuerdo de transferencia de acciones. Luego retiraría los fondos. A la familia Lin solo le quedan una viuda y una huérfana. Más tarde, con unos cuantos trucos, la familia Lin no pertenecería todo a mi familia Lin. Señor Ye, realmente no sabía que tenías esta conexión con la familia Lin. Mi hijo y yo estábamos ambos engañados. Cometimos crímenes atroces. Señor Ye, por favor, perdónenos. Por favor, no nos lo tenga en cuenta. Papá, Li Peng, eres un sinvergüenza. Yetin, ¿has encontrado un nuevo respaldo o no? Papá, no dejes que te asuste. En un par de días, cuando se canse de él, lo echará y no tendrá nada. Papá, ¿qué tal esto? Todos están aquí hoy. Terminemos lo que empezamos. Nadie lo sabrá jamás. Y de Ayuta. No puedes ver la situación claramente ni siquiera ahora. La persona a la que has provocado, con solo un dedo, puede destruir a toda nuestra familia Li. Yo no lo provoqué. Yetin. Imposible. No puede ser. Él es solo un yerno que vive en casa de la familia Lin. ¿Cuánto he sacrificado para lograr el de hoy? Poder y riqueza. Nunca has podido ayudarme, y eso está bien. Pero has provocado a alguien a quien no debías. Ahora mi familia Li va a ser arrastrada a la ruina por ti de nuevo. No es así. No, papá. No me asustes, papá. No sabía quién era realmente. Este asunto y también lo que hice fue todo según lo que me dijiste que hiciera. Cosechas lo que siembras. Señor Ye, Dios celestial Siwei. Es mi culpa por no haberlo disciplinado correctamente. Crié un hijo tan rebelde. Me disculpo con ambos. Mientras pueda apaciguar la ira en sus corazones, yo Litian no me opondré. Papá, papá, no me abandones. Papá. Yetin, no, señor Ye. Lo siento, le admito mi error, me equivoqué. Por favor, no culpes a mi papá, de acuerdo. Te lo ruego, te lo ruego. Ya que me lo has entregado. Entonces procederemos según mis reglas. Fiwei. Sí. Lo enviaré a el purgatorio en la frontera del Xijiang, que esté con esos criminales atroces, para ser acompañado por bestias tropicales, en cuanto a si puede sobrevivir. Depende de su destino. Llévenselo. Papá, sálvame. Yetin, señor Ye, sálvame. A continuación, discutamos el segundo asunto. Hemos recibido muchas durante los últimos 2 años, de los comunes perjudicados por de la familia Li, cartas de queja presentadas, ocupación forzosa de tierras, lesionar maliciosamente a personas y evadir compensación. Un total de 107 documentos criminales. Todos están en el Salón Ascenso del Dragón. ¿Cuánta gente común? ¿Cuántas familias han sido destrozadas por tus acciones? ¿Cómo puede tu conciencia estar en paz? Señor Ye, todo fue esas personas problemáticas, quienes conspiraron para incriminarme. Yo no lo hice. Todavía te atreves a discutir. Señor Ye, le ruego por favor, deme una oportunidad de vivir. Nunca más me atreveré. No te atreves. Justo ahora tu hijo me amenazó delante de todos, presumiendo de que en todo Chuchen no hay nadie a quien Li Peng no pueda tocar. The film was Puede hacer desaparecer a quien quiera. translated and narrated by M Media. Especialmente tú, el renombrado Litian. Con un simple chasquido de dedos, puede hacer desaparecer a otros. Ni dioses ni demonios lo saben. ¿Qué hay que no te atrevas a hacer? Soy un animal. No soy humano. Señor Ye, por favor, descanse tranquilo. Les transferiré dinero en breve. Les pagaré todo. Por supuesto, todo debe ser pagado. Y es todo de tu familia Li. Todos los bienes de la familia Li serán ofrecidos.
Todo será arreglado por el señor Ye. Los bienes de la familia Lee serán distribuidos a las víctimas. Revísalos uno por uno según la lista. Sí. Los grupos Lee también terminan. Tus pecados nunca podrán ser pagados en esta vida. Permitir que un canalla como tú dañara a la gente común durante 2 años enteros. Soy yo, Taiping. Es la negligencia del deber de todo el Salón Ascenso del Dragón. Llévenselo. Mi familia Lee está acabada. Yo Li Tian también estoy acabado. Compensar adecuadamente a la gente común. Ellos son inocentes. Sí, señor, quédese tranquilo. Te dije que tenía motivos ocultos. Hará caer a Grupo Lin al abismo. Ahora lo has visto todo. ¿Quién eres exactamente? Sigues siendo el Yeting que yo conocía. Quién soy no es importante. Lo importante es que te ayudé a proteger el Grupo Lin. De ahora en adelante, mantén los ojos abiertos. También. Esa suma de dinero. Fui yo quien se la dio al Grupo Lin. Considéralo como su bondad de salvarme la vida. En retribución al viejo maestro Lin por de ahora en adelante tú y yo no nos debemos nada. Si de verdad eres tan poderoso y puedes casualmente producir 10.000 millones, entonces durante los últimos 2 años, ¿por qué te quedaste de brazos cruzados y observaste mientras yo corría por todas partes y dejaste que las cosas se salieran de control? Te lo dije, trabajaría en las sombras, siempre ayudándote. Ayudándote a eliminar todos los obstáculos, ayudando a la Grupo Lin a salir a bolsa. No lo crees, todo lo que debía hacerse se ha hecho. Es tu arrogancia. Lo que cegó tus ojos. Y te impidió ver la realidad. No soy yo sino tú. ¿Quién eres exactamente? Soy el maestro del Salón Ascenso del Dragón. Venerable Divino Ascenso del Dragón. Saludos, Venerable Divino. Bienvenido de nuevo, Venerable Divino. En aquel entonces, con su propia fuerza, repelió a los enemigos extranjeros. Más tarde fundó el ranking Ascenso del Dragón. Su influencia se extendió por los 4 mares y los 8 desiertos. Controlaba casi el 90%. Líneas vitales de familias. Venerable Divino Ascenso del Dragón. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, hija? ¿Qué está pasando exactamente aquí? Él es claramente solo un taxista en ruinas. Una persona miope. ¿Cómo puede uno comprender al Hijo del Cielo? La identidad del Venerable Divino no es para que lo cuestiones. Hace 2 años fui emboscado. Fue el viejo maestro Lin quien me ayudó, permitiéndome escapar de una calamidad. Para pagar su bondad, acepté la última voluntad del viejo maestro Lin de proteger a tu familia Lin durante 2 años. Durante estos 2 años, todas las colaboraciones del Grupo Lin, todos los recursos, fueron arreglados por mí, a través del Salón Ascenso del Dragón. Suke. Aunque no haya amor entre nosotros, pensé que 2 años de aprecio mutuo y compañía al menos me ganarían una palabra de tu confianza. Ahora parece. Yo, Yetin, tengo la conciencia tranquila. Con razón. Papá, ¿cómo te lesionaste de repente? ¿Cómo pudo pasar esto? La vida de padre casi ha terminado. Hay algo que debes escuchar con atención. Director General Lin no debe. A partir de hoy, Yetin y mi hija Lin Suke están oficialmente casados. Él se convertirá en el yerno de la familia Lin. Papá, estás loco. Es solo un taxista. ¿Por qué yo me casaría con un conductor? Si no escuchas, yo, Lin Chong, te desheredaré como mi hija. No ocultaste deliberadamente tu identidad. Si en aquel entonces me hubieras dicho la verdad delante de mi padre, podríamos haber estado juntos. Así que, lo que querías era una escalera para ayudarte a ascender. Una identidad. Gente como tú. Familias como la familia Lin. No son dignas de mis verdaderos sentimientos. Yeting, no. Venerable Divino. 1000 errores, 10.000 errores. Todo es porque esta anciana era ciega y necia. Por favor, perdone a nuestra familia Lin. Este grupo Lin también es el trabajo de toda la vida del anciano. Sin el grupo Lin, ¿cómo podremos vivir? ¿Quién dijo que iba a recuperar el grupo Lin? Estos 10.000 millones los invertí a tu nombre. Todas las acciones. No me quedaré con un solo céntimo. ¿Quieres decir
Compraste el grupo. ¿Y luego me lo diste? Déjame ver. El nombre es tuyo. El grupo Lin sigue siendo nuestro. Es todo nuestro. Pero no dijiste que iríamos por caminos separados. Esto es lo último que hago. Por el viejo maestro Lin. Fírmalo. Después de esto no tendremos más conexión. El Salón Ascenso del Dragón también te cuidará. Tal como dijiste. Solo puedes depender de ti mismo, para liderar el grupo Lin. A la cima que deseas. Sueke, el grupo Lin sigue siendo nuestro. Yeting realmente todavía siente algo por ti. De todos modos, ¿cómo se llamaba? Li Peng ya ha caído. Ve rápido a recuperar a Yeting. Si establecemos una conexión con el Salón Ascenso del Dragón, no será la familia Lin. Es demasiado tarde, mami. Todo es demasiado tarde. Ya no es el Yeting, que nos dejaba regañarle y golpearle, sin decir una palabra. Él es el exaltado, venerable divino del Salón Ascenso del Dragón. Por encima de 10.000 personas, sin igual. Perdí mi oportunidad. Yeting. Ese chico también vino. Yeting. Realmente tienes el descaro de aparecer. No tienes miedo de que si vinieras, me aseguraría de que nunca te fueras. Hoy es el banquete del ranking Ascenso del Dragón. ¿Qué calificaciones tienes para recibir una invitación? Para mí, la director general del grupo Lin, y tú un estafador que se hace pasar por un venerable divino, aparecer en el mismo evento. Es de hecho bastante increíble. Sin embargo, esa pregunta, no debería hacértela yo a ti. Ese día nos engañaste por completo. E incluso afirmaste ser el venerable divino, si el Salón Ascenso del Dragón no publicara la noticia, que el paradero del venerable divino era desconocido. Todavía nos tendrías engañados hasta el día de hoy. Piensa lo que quieras. Pero te advierto. Es mejor no causar problemas hoy. No puedes soportar las consecuencias. ¿Quieres irte? Una reverencia y una disculpa, a menos que le des a nuestra familia Lin. Hacerme disculpar. Eres digno. Si no hubiera echado una mano ese día, el grupo Lin habría caído en manos de otros hace mucho tiempo. Tú y tu familia Lin. Tú habrían vivido en las calles hace tiempo. ¿Qué calificaciones tienes para mandarme? Tu Yeting ingrato. Tú aprovechándote de la OPI del grupo Lin, fingiendo ser un venerable divino para causar problemas, engañaste a todos los accionistas, usando la reputación de Xueke, amenazándonos para que cobráramos 10.000 millones para ti de las acciones de la compañía. Tu chantaje y extorsión fallaron, así que estallaste en cólera por humillación, persiguiéndonos hasta aquí. ¿Qué intenciones maliciosas tienes? ¿No es este el buen yerno de la familia An? Con la estatura de una hormiga. Todavía intentando sacudir un árbol. Ridículo. El grupo Lin es un dechado de integridad empresarial. Nunca pensé que sería arruinado por un charlatán y destruido en un instante. Es verdaderamente una lástima. La familia Lin está tan furiosa. Puedo entender eso. La familia An de Jin Bei, desde cuando interfieren en los asuntos de Chuchen, el patriarca An evitó fama y fortuna. Nunca pensé que el segundo maestro An también estaría interesado en este tipo de estafa. No es de extrañar que el patriarca An no esté dispuesto a confiar los asuntos de Jin Bei a ti. Adelante, haz gala de tu elocuencia. Este asunto, ya que yo An Jia le lo sé. Entonces debo intervenir. Discúlpate rápidamente con la familia Lin para evitarte una paliza. De lo contrario, Vuelve a tu Jin Bei. Y sé tú inútil segundo maestro. No puedes ni eres digno de interferir en mis asuntos. Yeting. Esto es, la gente de la familia An en Jin Bei. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta arrogancia? Originalmente pensé que eras insaciablemente codicioso. Ahora parece que no solo eres malvado, sino también muy tonto. Decirte una palabra más me resulta demasiado ruidoso. Tú. Lin Suke, eres el único normal en tu familia. La verdad del asunto, que es The exactamente. film was Tú lo sabes translated mejor en tu and corazón. narrated by M Media. Hermana, habla rápido. El salvavidas del grupo Lin está en tus manos. Hija, haz que se disculpe.
De lo contrario, la familia Lin nunca volverá a levantarse. Linsuke. ¿Qué pasó exactamente? Habla. Es él. Él estafó los bienes de mi familia, arruinó mi empresa. Yeting, ¿debes darme una explicación hoy? De lo contrario, yo frente al Salón Ascenso del Dragón, y todos los patriarcas, buscaré justicia. Linsuke. No declaraste con rectitud que te apoyarías en tus propias habilidades para alcanzar la cima de los negocios. Parece que no eres tan puro e impecable como afirmabas. Tan puro e impecable. Solo una guarida de pícaros, eso es todo. Tú te buscaste todo esto. Por la familia Lin, debes pagar el precio. Chico. Has bloqueado el camino de tu segundo maestro. Esto es lo que te ganas. Inmediatamente te haré saber. El sabor de tu dignidad siendo aplastada. Guardias, las rodillas de este chico son demasiado rígidas. Haz que se disculpe. ¿Cómo puedes quedarte ahí parado? Deitant. ¿Qué clase de tonterías son estas? Así es como tú te comportas afuera. Hermano, me topé con conocidos. Ayudé a los débiles con palabras justas. En efecto, viejo maestro An, aunque Yeting sea su yerno, no puede protegerlo. Él estafó los bienes de nuestra familia, 10.000 millones. Incluso se hizo pasar por un Venerable divino, usando el prestigio del zorro para intimidar. Todos saben todo esto. Si el dios celestial Sigüeno hubiera divulgado la noticia, diciendo que el verdadero Venerable divino era otra persona, y cuyo paradero era desconocido, entonces yo habría sido engañado por su yerno. Una transferencia tan grande, puedes simplemente borrarla con solo mover los labios. No le escuches, intentando asustar a la gente. El segundo maestro An dijo que lo ha manejado todo. En aquel entonces, la inversión de 10.000 millones en el grupo Lin fue hecha por mi familia An en nombre de Yeting. Invertido. Puedo testificar por Yeting. Si no lo cree, ciertamente puede hacer que el Salón Ascenso del Dragón investigue. No hay necesidad. El viejo maestro An ya ha testificado, así que no puede ser falso, ni tampoco hay necesidad de alarmar al Salón Ascenso del Dragón. Solo un malentendido. Todo fue solo un malentendido. Es así, hermana. Sí, recordamos incorrectamente. No tiene nada que ver con Yeting. Viejo maestro An, no hay necesidad de enojarse. Es solo un asunto menor. Las familias pequeñas, los trucos sucios que emplean, apenas llegarán a ser algo grande. Dije hace mucho tiempo, tales métodos no son inteligentes y no le harán el menor daño. Es solo un aperitivo para minar su espíritu. En cuanto a lo que viene después, no necesito explicarlo, ¿verdad? Todos. Creo que todos también saben el propósito de este viaje, para volver a dibujar el ranking Ascenso del Dragón. Sí, así es, viejo maestro An. Se rumorea que siguió al Venerable Divino por años. Esta noche el Venerable Divino presidirá personalmente el gran evento. Por favor, avísenos. La confianza del Venerable Divino. ¿Cómo podría yo soportar tal carga? Hoy yo simplemente tomo prestada la influencia del Salón Ascenso del Dragón para anunciar un evento importante para mi familia An. Mi humilde hija An Menroe y el señor Yeting están profundamente enamorados. Con todos ustedes como testigos, su compromiso comienza oficialmente hoy. Bien. Bien. ¿No es este Yeting el yerno que se casó con la familia Lin, de nuestro Chuchen? ¿Cómo se convirtió en el yerno del viejo maestro An? Pronto fue capturado por la familia Lin, expulsado. Si yo fuera la familia An, me avergonzaría de hacer público este asunto. El zapato desechado de otra persona, él lo recoge. ¿No es esto una broma? No. La obra aún no ha comenzado. Solo observaremos. Digo, viejo maestro An, ¿por qué defiende tanto a Yeting? Así que quería exponer el escándalo. Yeting, ¿cómo se siente engancharse con la hija mayor de la familia An? Bastante bien, ¿no? Cállate. Mi familia An es una familia de integridad reconocida. Usted está calumniando al yerno de nuestra familia An. ¿Dónde quedará la reputación de mi hermano mayor? ¿Qué calumnia? Quien en Chuchen no sabe qué. Yeting es un mantenido profesional. En un momento fue echado por nuestra familia Lin. Y al siguiente se metió en la cama de la hija mayor de la familia An. Perro que te aprovechas del poder ajeno. Y delante de todos nuestros accionistas. Incluso se hace llamar Venerable Divino, ahora sé. ¿Por qué un conductor de fuera de la provincia puede ser tan arrogante? Resulta que se aficionó a ser un yerno que vive en casa. Y encontró un nuevo patrón. ¿Qué clase de gusto tiene la hija mayor de esta familia An? ¿Cómo pudo gustarle este tipo de persona? Parece que esta familia An no es tan legendaria como se dice, tan recta e incorruptible, o totalmente benevolente. De lo contrario, ¿cómo podrían dejar que una persona así viva en su casa? Exacto. ¿Te atreves a jurar
que cada palabra que acabas de decir es verdad. Si mientes, que desaparezca el patrimonio de tus descendientes. Y que te caiga un rayo. No intentes asustarme. ¿Es verdad o no? Todos pueden ver claramente. No creas que por depender de la influencia de la familia Ann, puedes ascender a la prominencia. Todos miren. Delante de tanta gente. Se atreve a amenazarnos. ¿Quién sabe cómo es en privado? Exacto. Hermano, no vas a defender a tu buen yerno y a hacer justicia. Tú planeaste todo esto. Todos. Las cosas han llegado a esto. Yo Angiale como miembro de la familia Ann. Solo puedo dar un paso al frente y asumir esta consecuencia. Ese hijo de Oteio. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Menroe, lo sé. Este matrimonio no es lo que deseabas. Eres meramente una herramienta para tu terrible padre, para mantener la propiedad familiar. Giale. Hoy es el banquete Ascenso del Dragón. No es un lugar para que cosis problemas, porque hoy se reinicia el ranking Ascenso del Dragón. Que quiero que todos sepan. Y que el Venerable Divino conozca tus verdaderos colores. Todos. La familia Ann. Ann Gia-song, para consolidar la propiedad familiar, ignoró la ética humana y trajo a Yetin, este canalla incompetente, para ser aceptado como yerno. En la superficie, era por su biológica felicidad de su hija, pero en realidad era para engañar a otros y controlar mejor. Yetin y su hija ha acumulado riqueza excesiva por años, no solo tomando mi parte de la propiedad familiar para sí mismo, y ahora quiere usar a Yetin, este canalla incompetente, como escudo. Unirse a las fuerzas que arregló en secreto todos los activos de la familia Ann, aferrarlos a sus manos para hacer lo que le plazca. Encontrar un yerno incompetente para establecer para sí mismo una persona íntegra de origen humilde. Los planes del viejo maestro Ann son tan profundos. Todos dicen que la familia Ann está dedicada a la filantropía para la sociedad, salvando vidas, pero en realidad son hipócritas entre bastidores. Chico, ¿qué quieres hacer exactamente, hermano? Esto no es lo que deseaba. Pero lo que has hecho es realmente demasiado, tratando a la gente común como tontos, haciéndolos dar vueltas. Insistes en promover a este títere al poder. Debes estar preparado para que la verdad sea expuesta. Hermano, por favor, Deitan. Estás diciendo tonterías. Yetin y yo tenemos una relación libre. No tiene nada que ver con mi padre. Ahora no es el momento para ti, una simple joven, de desestimar esto con una sola palabra. Hermano, conspirar con Yetin. ¿Realmente tienes la intención? Entonces deberías renunciar a la posición de patriarca de la familia Ann. La reputación de mi familia Ann no tolerará tu calumnia. No hay necesidad de que el segundo tío presione a mi padre. Yetin es la persona con la que estoy decidida a casarme. En el peor caso, renunciaré al apellido Ann, a esta identidad como la hija mayor de la familia Ann. Ya no la quiero. ¿Sabes lo que estás diciendo? Menroe. Realmente eres para mí. Pero tirar todo esto a la basura vale la pena. Por supuesto que sé lo que hago. Pero mi corazón lo anhela. Inquebrantable. Yetin. Quizás nunca entiendas lo importante que es tu apariencia para mí. Qué importante es. Cuando era joven. Una vez conocí a alguien. Los enemigos externos se han retirado, pero los problemas internos persisten. Viejo maestro Ann, nuestra misión aún no está completa. Más aterrador que un campo de batalla, de hojas y espadas relucientes. El impredecible corazón humano. Realmente tiene la intención el Venerable Divino de abandonar el yo y dedicarse a las masas. Los asuntos de la vida no son meramente sobre el placer. Siempre debe haber alguien que sea una vanguardia. Por el pueblo, por el corazón, por la justicia, por el mundo. No puedo sacudir el impulso de los privilegios de clase claramente divididos, ni aspiro a la justicia y la equidad en todas partes. Gente de todos los rincones del mundo me venera. Me adora por mi habilidad para hacer que los poderosos se sometan, para permitir que la gente común se eleve. Tengo el deber de traer paz y prosperidad al mundo, y de asegurar que el pueblo permanezca inquebrantable. Cuando entre los poderosos, uno debe ser cauteloso y estar preocupado. Cuando se mezcla entre la gente común, uno debe comportarse con orgullo. Esta fue mi intención original al fundar el ranking Ascenso del Dragón. Eso es todo. Los que me conocen dicen que mi corazón está turbado. Los que no me conocen preguntan qué busco. Así que nos hemos conocido antes. Aunque no lo reconozco. B.R.O. creo. Un hombre que pueda estar conmigo. Probablemente necesita ese tipo de porte. Así que Yetin, ese día en el banquete del dios celestial Siwei, tus acciones me hicieron dar cuenta de que eres el que he estado buscando. No hay otro en este mundo. Niña tonta.
¿Cómo puedes ser tan tonta? ¿Cómo puedo soportar? Para dejarme sufrir. Contigo aquí no tengo miedo. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿Te atreves a decirlo? ¿Por qué no le preguntas a la señorita Lin, la exesposa de Ye-Ting? Ellos se conocieron antes de mi divorcio. No estás diciendo tonterías. Él claramente me salvó por casualidad. Así es como nos conocimos. Es así. Se conocieron en un hotel, no es así. Eso es porque yo. En realidad se convirtió en la tercera en discordia. No sé qué tiene de especial este Ye-Ting, que sea tan bueno, para hacer que la hija mayor de la familia An haga algo tan descarado por él, y lo siga. Ye-Ting y yo nunca hemos hecho nada para hacerte daño. Solo empecé a cortejarlo. Después de tu divorcio. Entonces dime. ¿Qué es esto? Prueba irrefutable. ¿Cómo pudo ser así? La evidencia es innegable. Linsuke, fui yo quien se enamoró de otra persona, o despreciaste a los pobres y amaste a los ricos, y conspiraste con Li Peng para abandonarme. Tú sabes la verdad en tu corazón. ¿Crees que usando tales tácticas pudiese amenazarme? Y te lo digo. Tu familia Lin. ¿Y tú? No son dignos. Hermana Ye-Ting te trató así. ¿Cuánto tiempo más lo encubrirás en este asunto? Nuestro padre no pudo haber muerto sin una explicación clara. Ye-Ting, engañaste mis sentimientos. No me importa si me hiciste daño. Pero el asesinato de un padre. Debo vengar. Todos. Voy a acusar a Ye-Ting. Por el bien de la propiedad familiar. Él asesinó a mi padre. Ye-Ting, hace 2 años. Enviaste a mi padre al hospital. Mi padre murió después de que la reanimación fallara. En ese momento mi familia estaba sumida en el dolor. Y no notó los detalles. Más tarde, viniste con el acuerdo de acciones, y perturbaste la reunión de accionistas. Solo entonces pudimos investigar por qué mi padre murió por una paliza. ¿Por qué después no se pudo encontrar al perpetrador en absoluto? ¿Por qué mi padre daría las acciones de la familia Lin, por las que trabajó la mitad de su vida, a un extraño? Solo hay una respuesta. Tú asesinaste a mi padre. Eres el asesino. Imposible. Debes haberlo malentendido. Ye-Ting no es ese tipo de persona. Monroe, tu padre y Ye-Ting conspiraron para incriminarte, para apoderarse de la fortuna familiar y aferrarla firmemente en sus manos. Imposible, Ye-Ting. Diles rápidamente. ¿Que no hiciste esto? La muerte del viejo maestro Lin está de hecho relacionada conmigo. Asesino. Asesino. Parece que el viejo maestro An ya sabía sobre esto y lo ocultó deliberadamente. Me pregunto cuáles son sus intenciones. Monroe, con respecto a este asunto. Realmente solo me enteré ayer. Sinvergüenza descarado. Mataste a mi padre. Y aún así eres completamente descarado, quedándote en nuestra casa, bastardo, dejando que te mantuviéramos durante 2 años. Mi querida sobrina, tu padre y Ye-Ting, ambos lo han admitido ellos mismos. No vas a enmendar tu error. Todavía vas a proteger a un asesino. Imposible. Ye-Ting no es ese tipo de persona. Incluso si la muerte del viejo maestro Lin está relacionada con él. Debe haber tenido una razón oculta. Ye-Ting, definitivamente te haré pagar el precio. Llega el dios celestial Siwei. Llega el enviado divino ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al señor Ye? Estás buscando la muerte. Señor Ye se ha asustado. Llegamos tarde. Señor Ye, del maestro del salón, ascenso del dragón. La noticia de su desaparición fue decisión no autorizada de mi subordinado. Por favor, perdóneme, señor. También consideraste el panorama general. No hay necesidad de decir más. Los 2 enviados divinos han llegado. Entonces, el venero divino también aparecerá esta noche. ¿Es esto algo por lo que debas preguntar? Señor Ye, por favor. Enviado divino, espera. Ye-Ting, no me importa cuántas conexiones poderosas hayas hecho. Con respecto al asunto de mi padre, ¿debes darme una explicación? Linsuke, ¿sabes? Este acto tuyo, ¿qué tipo de consecuencias tendrá? No me importan las consecuencias. Debo buscar justicia para mi padre y para la familia Lin. Me siento culpable hacia tu padre. No porque lo maté, sino porque tu padre murió salvándome. Este asunto
Te lo conté hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué el perpetrador nunca fue encontrado? Ese tipo de traidor fue tratado hace mucho tiempo por nuestro ranking Ascenso del Dragón, tratado limpiamente. Naturalmente tú no lo sabrías. ¿A quién intentas engañar? Es solo un taxista. También puede hacer que la gente case. Creo que es. Hizo cosas malas y tenía antecedentes. Dios celestial Siwei. Este tipo tiene vidas humanas en sus manos. Y conspiró con mi hermano mayor para engañar a todos. Todos aquí pueden testificar. Debes hacer justicia para la familia Lin. Y para nuestra familia An. Sin vergüenza. Siquiera mereces llamarte parte de la familia An. ¿Sabes? Al señor Ye a quien acabas de calumniar. ¿Qué estatus tan honorable? Debes haberte confabulado con mi hermano mayor. Quiero ver al Venereb Divino. El Venereb Divino ha llegado. Seguramente él me hará justicia. Que la familia An tenga un parásito como tú, mantenido hasta ahora, realmente no es la mejor estrategia. Originalmente no quería molestarme contigo. Realmente te atreviste a tener intenciones sobre Menro. Eso es buscar la muerte. Viejo maestro An, usted no puede decidirse a hacerlo. Entonces déjalo en manos del Salón Ascenso del Dragón. Mocoso apestoso, ¿crees que aferrándote a An Jia-song puedes pasar por encima de mí? Además de tu reputación como asesino, también tienes el crimen de suplantar al Venereb Divino. Esos lacayos son demasiado perezosos para lidiar contigo. Hoy me encargaré de ti en nombre del Venereb Divino. El Venereb Divino ha llegado. Él seguramente reconocerá mi gran logro. Cuéntenme a mí también. El asunto de vengar la muerte de mi padre es secundario. Suplantar al Venereb Divino. No puedo tolerar eso. Parece que hoy el Venereb Divino aparecer aquí es seguro. Este pequeño mérito no puede ser monopolizado solo por la familia An. Cuenten con mi familia Hun, la familia más importante de la Dongshan. Yo, el hombre más rico de Jingnan, también apoyo eliminar a este mocoso. Por el Venereb Divino de arriba, ¿cómo podemos permitir que un canalla así sea tan arrogante? Yetin, si las cosas se complican más tarde, vete tú primero. No dejaré que ellos te toquen ni un solo dedo. Señor, Demian Jia-song, falla mía por no disciplinar. Ya no necesitas desconfiar de mí. El traidor de la familia An está a tu disposición. Papá, ¿qué estás diciendo? Lleva a Yetin y vete primero. Está bien. Todos ustedes quieren que el divino Venerable aparezca. Y me de muerte es eso. Los satisfaré. Yetin, No te preocupes. Antes yo te lo oculté. Para protegerte. Ahora es el momento de decírtelo. Yeti. Soy el Venereb Divino de este Salón Ascenso del Dragón. Este mocoso todavía quiere repetir el acto y salirse con la suya con un farol. Date prisa y piérdete. Este truco tuyo, ya lo hemos presenciado. Ya no funcionará. Puede que todos los presentes no lo sepan. Esta Yetin, hace algún tiempo, fue a nuestro grupo Lin a causar problemas. En ese momento nos engañó. Dijo que él es el venerable divino del Salón Ascenso del Dragón. E incluso nos hizo inclinarnos ante él. Originalmente con el dios celestial Siwei, engañado por ti para protegerte. Todavía tenías una vida. Ahora estás suplantando al Venereb Divino de nuevo. No es eso buscar la muerte. Dios celestial celestial, enviado divino. No importa cuánto Yetin, SIJCTI. No le creamos. Ahora vamos a aprenderlo. De lo contrario, cuando llegue el Venereb Divino y vea semejante broma, seguramente estallará en cólera. No podemos asumir la responsabilidad. Y este viejo Yetin se atrevió a suplantar al Venereb Divino. Debe haber sido instigado por An Jia-song. Los pecados de Yetin son tan graves. En cuanto a este An Jia-song, creo que confiscar sus propiedades, arrojarlo al purgatorio, para que nunca más vea la luz del día por toda la eternidad. Este es el mejor castigo para él. Pero no tienes que preocuparte. Mi familia An todavía está dispuesta a servirte. En cuanto a nuestra familia An, será asumida por Mian Jia-le hacia el Salón Ascenso del Dragón. Todavía tenemos una inmensa reverencia. De ahora en adelante, ya sea que necesites dinero o gente, yo puedo proporcionarlo. Y de ahora en adelante, yo An Jia-le seré el perro del Salón Ascenso del Dragón. Eso probablemente requeriría consultar al venerable divino. Por supuesto, es solo que no sé. ¿Dónde está actualmente el Venereb Divino? Le informaré personalmente. Muy lejos en el cielo. Pero cerca. Está bien, Ziwei. Anuncio del Salón Ascenso del Dragón. El templo ha sido restaurado. Todo está listo. Su subordinado saluda al Venereb Divino. Su subordinado saluda al venerable divino. Bienvenido de nuevo, Venereb Divino. Bienvenido de nuevo, venerable divino. ¿Qué? Dios celestial celestial, debes estar equivocado, ¿verdad? Papá, dijeron. ¿Qué Yetin es? An Jia-song. Bienvenido de nuevo, Venereb Divino. Imposible. ¿Qué está pasando? Si Yetin está actuando sola.
¿Cómo podría realmente hacer que los enviados divinos se arrodillen ante él? No puede ser realmente. Viejo, estás tratando de engañarme. Encontrando a un inútil para hacerse pasar por el Venerable Divino, y haciendo que todos se arrodillen hipócritamente. No me engañarás de ninguna manera. El Venerable Divino desapareció durante 2 años. Una vez que aparezca, definitivamente causará sensación. No, eso no está bien. O el Venerable Divino ya está muerto. Y él es un títere que encontraste. Angie, considerando que somos parientes de sangre, te di una oportunidad. El Venerable Divino está aquí. ¿Cómo te atreves a ser irrespetuoso? ¿Quieres implicar a la familia Ann para que sea enterrada contigo? Enterrada conmigo. Solo él ven aquí. No le tendría miedo a un falso Venerable Divino. No tengo miedo. En este mundo, nadie se ha atrevido jamás a decir no tengo miedo a mi ejército del ascenso del dragón. Ejército del ascenso del dragón. El ejército del ascenso del dragón ha llegado. El ejército del ascenso del dragón está en posición. Bienvenido de nuevo, Venerable Divino. Bienvenido de nuevo, venerable divino. Este Venerable desapareció durante 2 años. Tengo la intención de reformar el ascenso del dragón. Hoy los convoco a todos. Todos ustedes obedecerán mi mando. El maestro del salón ascenso del dragón. Volved. Su subordinado solicita la ficha divino. Su subordinado solicita la ficha divino. El ejército del ascenso del dragón está oculto del mundo, obedeciendo solo las palabras del Venerable Divino. ¿Podría este Yetin ser realmente el Venerable Divino perdido hace mucho tiempo? Venerable Divino en lo alto. Venerable divino de arriba. Saludos, Venerable Divino. Saludos, venerable divino. Saludamos respetuosamente al Venerable Divino. Saludamos respetuosamente al venerable divino. Hija, no te dije que él era el verdadero venerable divino. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ya valí completamente acabado. El Venerable Divino está en lo alto. Saludos, Venerable Divino. Venerable Divino, perdona mi vida. En este mundo, protegidos por el ejército del ascenso del dragón, se inclinan ante mí. Soy digno de ello. Solo tú. El segundo al mando de la familia Ann, reconocido en todas partes, que ejerce un poder inmenso para recibir tu reverencia. Me siento indigno. Venerable Divino, bromeas. ¿Qué soy yo? Incluso un perro callejero al borde del camino, o una rata de alcantarilla, soy inferior a ellos. Es justo que me incline ante ti. Es justo que lama tus zapatos. Todos. Son todas familias prominentes. Hoy, para ser nominado para la ranking Ascenso del Dragón, se han reunido aquí. Se necesitó el esfuerzo de toda la familia solo para obtener una invitación. Una ocasión tan grandiosa. He deshonrado a todos. Me equivoqué. El Venerable Divino tiene razón. Estos perros hipócritas. Cada uno santurrón. A sus espaldas. Todos usan los recursos del Salón Ascenso del Dragón para amasar riqueza encubiertamente. Venerable Divino, no debes dejarlos escapar. Ejército del Ascenso del Dragón, obedeced mi mando. Encarcelen a Angie. Venerable Divino. Fui ciego y tonto. Y no pude ver tu verdadera naturaleza. Seré tu perro, tu sirviente, lo que sea. Venerable Divino, perdona mi vida. Venerable Divino. Investiguen sus bienes. Lisiénenles las piernas. Encarcelenlos en el purgatorio. Venerable Divino. Venerable Divino. No. Venerable Divino. Hermano, sálvame. Hermano. Hermano. Todos los jefes de familia presentes hoy. Tengo para The todos film was translated preparado un generoso and regalo. narrated by M Media. EIP. ¿Dónde está la familia Hu de Jinnan? Estoy aquí, Venerable Divino. Nuestra familia Hu ha logrado grandes avances en el desarrollo de tierras mineras. Si puedes seleccionarme para el ranking Ascenso del Dragón, sería un honor para nuestra familia Hu. ¿Crees que este Venerable te nominaría para la ranking Ascenso del Dragón? Con la incautación forzosa de tierras de tu familia U y el desprecio por las vidas humanas. Venerable Divino, perdona mi vida. Sé que me equivoqué. Nunca más me atreveré. Confisquen todos los bienes. Hagan que la familia U desaparezca del continente. Familia Chen de Penchen, familia Liu de Jing Wei. Grupo Tian. Todos presten atención a mi orden. Ustedes, que han dañado el sustento del pueblo y han despreciado a la gente común. La ranking Ascenso del Dragón elimina a los clanes que dañan a la gente común y tiene el deber de hacerlo. Confisquen todos los bienes por el mal que han cometido. Arrepiéntanse de por vida. Venerable Divino, perdona nuestras vidas.
No me atreveré a hacerlo de nuevo. Hermana, a continuación. No será nuestro turno, ¿verdad? Hija, mami no quiere morir. Por favor, sálvanos rápido. Hermana. Lo siento. Por favor, no mates a mi hijo. No mates a mi hijo. Considerando que todos somos familia. Por favor, perdónanos. No nos mates. Cuñado. Somos familia. Las disputas familiares son solo malentendidos. Cuñado, me postro ante ti. Levántate. Él puede hacer lo que le plazca. Ocultó su identidad durante 2 años. No fue precisamente para este momento, para humillarnos, y nos pisotean. Levántate, no tienes permitido arrodillarte. Venerable divino, yo me encargaré de esto. Desde el principio. Te lo dije. No maté al viejo maestro Lin, pero no me creíste. Más tarde te dije, me quedé con la familia Lin durante 2 años, usando todo mi poder para ayudarte a ascender en los negocios, pero no me creíste. Incluso te revelé mi verdadera identidad, que soy el venerable divino del Salón Ascenso del Dragón, y aún así no me creíste. Entonces, ¿por qué? Me engañaste en primer lugar. Todo esto es culpa tuya. Siempre me culpas por no creerte, por quejarme de ti, por humillarte. Pero todo esto es tu propia culpa. Un taxista. ¿Cómo podría ser respetado? En esta sociedad de clase alta, que alaba a los de arriba y pisotea a los de abajo. El estatus determina la posición y el respeto de uno. Ocultaste deliberadamente tu identidad para regañar. No puedes culpar a otros por esto. Un taxista debería ser pisoteado por ustedes que se proclaman personas superiores. Lin Suke, originalmente pensé que eras de buen corazón por naturaleza, y diferente de esas personas fue tu codicia y tu arrogancia lo que te arruinó. Realmente lamento haber accedido a la petición del viejo Lin de ayudarte durante 2 años. Fui yo quien personalmente te envié por el camino del mal. Si me hubieras dicho desde el principio que eras el venerable divino, podríamos haber sido muy felices. Mi madre y mi hermano menor te habrían mostrado un gran respeto. Kelly Peng, qué joven maestro, yo también podría haberlos ignorado. No nos habríamos divorciado, no habríamos terminado así. Señorita Lin, ¿por qué solo cuando él es el venerable divino serías feliz? ¿Realmente amas a Yeting? ¿O un estatus alto y poderoso? Pero Yeting, él me ama. De lo contrario, ¿por qué? Me salvaría una y otra vez. Y el grupo Lin lo estaba haciendo para enfadarme. Por eso estaba contigo. Te toleré en todos los sentidos. Y te ofrecí una mano amiga. Todo esto provino de mí. Culpa hacia el viejo maestro Lin. A menudo pienso, si él todavía estuviera vivo, definitivamente no soportaría verte siendo intimidado o engañado. Ahora lo lamento. Quizás aprenderás tu lección. Realmente crecerás. Y yo no debería, por gratitud, descuidar mis propios sentimientos. Fue Menrou quien me sacó del callejón sin salida. Suke, deberías madurar. Menrou estará a mi lado, más cree en mí. Se ponga delante de mí. También yo. Cuando tengas miedo a la oscuridad, tomar tu mano. Cuando necesites un abrazo, estaré a tu lado. Resistiremos todas las dificultades. Y nunca nos rendiremos. Yo no. Me niego. Le prometiste a mi padre que me protegerías. Protegerías a la familia Lin. No puedes retractarte de tu palabra. De lo contrario, si mi padre se entera en el más allá, no descansará en paz. Menrou yo. Yeting. Todos cometen errores. ¿Y mi error? ¿Fue porque tú ocultaste las cosas primero? Todas esas cosas que hice fueron acciones involuntarias. Puedes perdonar a esos poderosos corruptos y malvados. Entonces, ¿por qué no puedes darme una oportunidad? Antes era demasiado tonta y demasiado arrogante. No dispuesta a honestamente enfrentar mis verdaderos sentimientos. Por favor, dame otra oportunidad. Y vuelve conmigo, sí. Por favor, te lo ruego, por favor. Yeting. Si realmente rompes lazos con la familia Lin, entonces ya no serías la persona que amo. No quiero que elijas entre tu conciencia y yo. Yeting. No puedo ayudarte esta vez. Pero no importa lo que elijas. Te apoyaré. Lo siento, Suke. Hace 2 años. Mi forma equivocada de pagar tu amabilidad.
te retrasó tanto tiempo? También siempre he tenido miedo de enfrentar mis verdaderos sentimientos. Te mereces un buen hombre, que te ame y te valore. Pero no somos adecuados. Incluso si me quedé a tu lado por la amabilidad del maestro Lin, mi corazón seguiría perteneciendo a otra persona. También fingiría ser alguien más. Simplemente estaríamos forzándonos el uno al otro. Si hubiera sabido antes que eras un Venerable divino, definitivamente no habríamos llegado a este punto. Señorita Lin, amar a alguien no debería tener nada que ver con su estatus, nada que ver con el poder o la influencia, nada que ver con la riqueza o el dinero. Amo a Yetin, simplemente porque quien es él. Si él fuera un conductor, lo instaría a trabajar duro y a lograr el éxito pronto. Si él es un Venerable divino, para valerme por mí mismo pronto, me esforzaré y estar a su altura. Señorita Lin, tu tipo de amor es demasiado agotador. ¿Por qué no lo dejas ir? Suke, no soy una muy buena persona. Vagando por todas partes. Mi pasión es difícil de apagar. Después de entrar en la familia Lin durante 2 años, pensé, este es el significado de formar una familia. Hasta que apareció Menrou. Ella se acercó a mí con un entusiasmo imprudente. Cuando dudé 1000 veces. Y 10.000 veces. Ella siempre pensó en mí. Y me eligió. Nunca he sido amado así antes. No tiene nada que ver con el estatus, el éxito o el fracaso, incluso si no logro nada. Ella siempre se quedará conmigo. Suke. No puedo dejarlo ir esta vez. Quiero saber. ¿Dónde perdí? El grupo Lin. Podría haber sido una empresa concienzuda para la gente común, pero la familia Lin no tiene a nadie hábil en la gestión. A la larga, solo cosecharán lo que siembran. AI Ping lleva al grupo Lin al Salón Ascenso del Dragón. De ahora en adelante, será gestionado por los enviados divinos, elegidos por el Salón Ascenso del Dragón. Sí, No. Sin el grupo Lin. ¿Cómo viviremos tu hermano y yo? Sueke ruega rápidamente a Yeting. El grupo Lin es nuestro. Sin el grupo Lin, tu hermano no podrá casarse. No. Todavía estás pensando en tu precioso hijo incluso ahora. Solo soy una herramienta para que logres riqueza y gloria. Si lo quieres, ve a suplicarle tú mismo. De ahora en adelante. Yo, Lin Sueke, renuncio al grupo Lin. Anmen Row. No creas que simplemente te entregaré fácilmente a Yeting. Mientras ustedes dos no estén casados, todavía tengo una oportunidad. Sueke. hermana. Señorita Lin, Déjala ser. No podemos ayudarla toda su vida. Todos escuchen mi orden. Todos ustedes son guerreros que me han seguido desde la batalla en el Shijin. Lucharon valientemente. Sangrienta batalla, carga, no te preocupes por ti mismo. Yo, Yetin, los convoco a todos para hacerles una pregunta. ¿Están dispuestos a seguirme a la batalla una vez más? Pero esta vez el enemigo no son tribus extranjeras con hojas afiladas, ni es el choque indiscriminado de armas y caballería. En cambio, les pido que empuñen sus armas contra aquellos que dañan a la gente común, forzándolos a vivir en situaciones desesperadas. Funcionarios de alto rango. Todos tienen confianza. Nuestros generales lucharán sin miedo a la muerte. Juramos seguir al Venerable divino hasta la muerte. Hoy el ranking ascenso del dragón es desvelado. No estoy aquí para revisarlo, sino para disolverlo. Impulsados por el interés propio, demasiados se han extraviado. Cada instancia juega con la paz y la prosperidad de la gente común. El ranking ascenso del dragón de hoy es la lista de llamadas del rey del infierno. Cada entrada es clara, hasta que sean completamente erradicados. Juramos no regresar. Hasta que sean completamente erradicados. Hasta que sean completamente erradicados. Jurando no regresar. Jurando no regresar. con razón dijiste hoy más temprano que tenías una sorpresa para mí. Venerable divino, realmente ocultas bien tus habilidades. Esto no fue idea mía. Yeti me dijo que te lo ocultara. Todo es por tu culpa, mocoso. ¿Quién lo dejó escapar? Y arruinó nuestro plan. Todos lo sabían, pero me lo ocultaron. Fue Dewey. Ella me dijo que te lo ocultara. En realidad, la sorpresa que mencionó el maestro venerable divino no era esta. No era esto. ¿Cuántas cosas me sigues ocultando? Lo sé.
Me culpas por ocultarte cosas. The Pero film recuerdo was que dijiste translated and que te narrated gustaba by el yo M que Media. estaba en lo más bajo, aún inflexible y persistente. Y que no tenía nada que ver con ser un venerable divino o un dios celestial. No quería que nuestra relación cambiara por estas cosas, pero ahora me arrepiento. Subestimé tu amor. No sé cómo amarte. Si estás dispuesta, podrías enseñarme. La matrícula para mí, la señorita mayor de la familia Ann, es muy cara. Puedo pagar el dinero. Todo lo que tengo es tuyo.